Seguimos siendo re poquitos. Inicié la grabación. Sí, después algunos que tendrán otras actividades hasta ahora pueden igual ver. Nosotros estamos dejando las grabaciones en Ujú. el propio curso. Veo Eh, nombres conocidos también, gente con la que estuve años anteriores acompañando a sus grupos. Había, bueno, a Claudia Durán, Karen de Imperio. Estuve. sí, 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 iba a sí. decir hay gente antigua en la categoría, pero iba a decir no, hay gente que repite, que recursa todos los años. Bueno, yo los dejo por acá. Cualquier cosa me escriben en WhatsApp. Dejo todo apagado, pero prendido para que grabe y todo eso. ¿Está? Está perfecto. Gracias. Ya está grabando entonces, ¿no? Muy bien. Bueno, me presento rápidamente para los que no me conocen. Mi nombre es Noam, yo soy técnico electrónico y actualmente estoy estudiando el profesorado de educación tecnológica. Me dedico de toda la vida, de muy chico, que participo en competencias de robótica, en robótica, programación, de todas las categorías que se les ocurra, hasta que en un punto me dijeron, no, mira, ya sos muy grande, no podés seguir participando. Y dije, bueno, ¿qué opciones tengo? Me dijeron, o ser juez o ser profesor. Así que acá estamos. Me tocó tanto ser juez como ser profesor en distintas instancias, tuve la suerte. Y bueno, me encanta acompañar a los chicos en los proyectos, así como poder acompañarlos ustedes para poder acompañar a los chicos en el proceso. Generalmente en años anteriores, con Ceibal, como estuvimos trabajando con algunos de los profes, es que me conectaba en llamadas con los chicos, como ustedes ya habrán visto con sus alumnos, digamos, si ya vinieron participando en años anteriores que siempre alguien se conecta de Ceibal y los hacen todo el acompañamiento. Bueno, lo mismo, ahora estamos agregando estas, digamos, estas reuniones para poder hacer unas capacitaciones generales antes de hacer estos acompañamientos con los chicos y que puedan estar más preparados. En vista de que somos poquitos, si ustedes en algún momento quieren interrumpirme, conectar el micrófono, hablar, participar, bienvenido sea, porque nada, si éramos un montón, a mí me habían dicho que iban a ser como 100 personas. Entonces yo me preparé mentalmente como, bueno, no va a ser más como yo hablando, monólogo, porque no iba a dar tiempo para que todos hablen, pero estoy viendo que son 10, 15 personas con suerte. Así que eso, si ustedes quieren en algún momento interrumpirme, hacer una pregunta, me dicen y no hay problema. De hecho, quería preguntarles si se animan alguno a decirme brevemente qué llegaron a ver con Eli la semana pasada, un poco si se acuerdan de eso, qué estuvieron haciendo en la última semana para saber desde dónde estamos. ¿Alguno me quiere contar o por micrófono o por chat escrito? Hola, la Hola. semana pasada yo llegué un poquito tarde, pero de lo que me acuerdo estuvimos viendo como diferentes modelos de robots iniciales, del robot base al más avanzado. Había un compañero que tenía uno de esos que son como más cubo. Sí. También hablamos un poquito de los mecanismos pasivos, y también un compañero mostró algunos de esos mecanismos que tenía. No Sí. sé si hablaron mucho más antes que yo llegara ese día. Perfecto. Sí, me imagino que será eso, que es en sí lo que tiene que ver con la mecánica, todo lo que se vio en la primera clase, la parte de la estructura física del robot, cómo se conecta todo y cómo es eso que bien decías al final de las partes extras complementarias que se pueden ir agregando al robot para ir haciendo las distintas misiones específicas, cuando se necesita un brazo para agarrar algo, para tirar algo, para empujar, que siempre en todos los años se permiten tener estas estructuras extra que se van agregando y sacando del robot. Hoy conmigo, ya voy a ver ahora lo de compartir pantalla, si me deja esto. Imagino que será así. No sé si con esto comparto la pantalla entera, pero bueno. Sí, Sí, ahí vemos bien. sí, quiero ver si me deja ponerlo como en modo presentación. Ahí va. Bueno, es como que un poco les spoilea porque ya se ve lo que viene abajo, pero no pasa nada. Bien, entonces, lo que vamos a ver ahora es la continuación de eso. Una vez ya vimos la parte física del robot, es lo que tiene que ver con la electrónica y la programación. La manera en la que originalmente estaba pensado es, bueno, van a tener dos encuentros conmigo, uno es el de hoy y otro es el de la semana que viene, y se había planteado esto de, bueno, un encuentro de electrónica, otro encuentro de programación. En la práctica, la realidad es que todo lo que tiene que ver con electrónica se ve en 2 segundos, o sea, es
entender cuáles son los componentes que tenemos acá, que los vamos a revisar, los vamos a ver bien, pero lleva 10 minutos, 15 minutos, es muy fácil de entender. Yo acá traté de armar esta presentación que después se las voy a compartir, tengo que pedir que me den acceso de admin digamos, a las carpetas donde tienen todo el contenido, que no me pusieron como admin, pero bueno, tengo que pedir que me lo den para poder subirles esto. Traté de dejar todo muy como explicación, sí, muy minimalista, nada demasiado técnico para que justamente a ustedes les sirva. Por lo tanto, tengo que ir habilitando a la gente. Ahí pude abrirlo, genial. Bueno, eso, para que les sirva por si a algunos de sus alumnos les preguntan, ¿no? Para poder explicarlo. Por eso un poco jugamos con este juego de palabras que dice las tripas del robot, que puede sonar un poco grotesco, pero es más para mostrar esto de relacionarlo con lo que es el cuerpo humano, todo lo que es la parte interna de cómo funciona el robot. Entonces, vamos a estar viendo primero qué es electrónica. Hoy vamos a meternos en programación también, pero va a ser más superficial. Vamos a ver bien esto de lo que es la conexión desde la computadora al robot y algunas cosas del movimiento básico. La semana que viene vamos a centrarnos en el uso de los sensores. Ahí sí, programar más intenso para ver cómo hacemos para que las acciones que vaya haciendo el robot dependan de lo que está sensando. De que si el piso es de tal color, de que si algo está a tanta distancia, de que si con el giroscopio detectamos que giró tantos grados, etc. Y también la semana que viene la idea es traer ejemplos más cercanos a lo que son los desafíos reales de la lona. En este caso hoy vamos a ver más movimiento general del robot. Entonces, yo tengo este super PowerPoint que, como digo, después se los voy a compartir. Más o menos tengo todo separado por los temas de lo que se va a entrar a ver ahora. Acá explica muy brevemente esto que dije recién de nosotros vamos a ver ahora cómo está compuesto el robot. Las tres partes principales en cómo nosotros lo solemos categorizar son lo que llamamos actuadores, sensores y el controlador, ¿sí? Que acá puse una frase divertida que es: el controlador piensa, el sensor observa y el actuador ejecuta. En sí, es eso. Los actuadores son todas las cosas que tiene el robot que le permiten interactuar con el ambiente. O sea, por ejemplo, los motores que le permiten al robot moverse, interactúa, ejecuta una acción, son actuadores. Los sensores son los que le permiten levantar la información del ambiente. Por ejemplo, un sensor de color que nos permite ver, o un sensor de luz. Por ejemplo, alejándonos de lo que es ahora el robot este de Spike. Si nosotros tuviéramos un proyecto de una lámpara que detecta si está oscuro y se prende o regula su intensidad dependiendo de la oscuridad del ambiente, que es un proyecto básico que a veces se usa para enseñar este tipo de cosas de electrónica para chicos. Es un sensor de luz, una lámpara, están conectados con una batería y lo que se hace entonces es decir, bueno, cuando está apagado, cuando hay poca luz o cuando baja el sol, la lámpara se tiene que prender. Y cuando viene el sol de vuelta, cuando hay luz, la lámpara se tiene que apagar. Ok, la lámpara en ese caso sería el actuador, es lo que modifica el ambiente, y el sensor, justamente, ya está en el nombre, ¿no? Pero digamos, este fotorresistor a veces puede ser, o este módulo que es afectado por la luz, pasaría a ser nuestro sensor. Y por último tenemos el controlador, que, bueno, puse es el cerebro. Es quien unifica ambas cosas, es quien recibe la información de los sensores y le manda a los actuadores cuando tiene que hacer las acciones que tiene que hacer. Yo acá armé, bueno, un mini resumen de cada una de estas. En el caso de el robot que nosotros tenemos por un lado, en los actuadores, los dos tipos de motores. Habrán visto que está, por un lado, los motores. ¿El mouse lo ven? Si yo lo muevo. Por acá, en la pantalla. No sé si se ve o no. Sí, Perfecto. se ve. Bien, entonces tenemos los que son más chiquititos, que esos son, si todos tienen el modelo base, lo habrán hecho así, pero también hay otros modelos. Son los que se suelen usar para conectar las ruedas y usar el movimiento. Y después tenemos el grande, que el grande es el que se suele usar para conectar un brazo o estructuras extras, porque suele ser un poco más fuerte y resistente. Después están los otros dos actuadores que tiene el robot, están internos en el hub. ¿Sí? Cuando yo digo hub me refiero al cuadradito este grande de acá, donde está el cerebro en sí. Ese tiene adentro luces LED, que han visto cuando lo prendan, de hecho. No me digas que... Ahí va. Ahí hace el corazoncito de ejemplo. Eso es otro actuador más, porque nosotros en la programación podemos modificar esas luces. Y después también un buzzer. El buzzer es como un parlantecito chiquitito que hace soniditos. Eso está en el robot. En la práctica, para que tengamos en cuenta,
no nos vamos a meter en la programación de la pantalla ni de los sonidos porque no nos sirve para las competencias. Es algo que en la programación se puede hacer, se puede modificar, pero salvo algún proyecto muy específico, me ha tocado alumnos que de repente me dijeron, no, nosotros hacemos un código con sonidos que con eso identificamos si ya se resolvió tal misión y así tenemos un programa. Salvo casos muy específicos donde igual implementarlo no es tan complejo, no es necesario verlo. Lo que sí tenemos que meterle a full es todo lo que tiene que ver con el movimiento. O sea, los motores de abajo con los que se mueve el robot y el motor de arriba con el que se mueve la estructura de, no sé, una palanca o lo que sea. Después pasamos, no vi si mandaron un mensaje recién, se me pasó y no sé si había algo importante, pero bueno, después cualquier cosa cuando dejo de compartirlo lo chusmeo. En los sensores, ahí sí tenemos más sensores con los que podemos jugar, que son más importantes. Por un lado tenemos el sensor de color e iluminación, que es el que está acá abajo ahora emitiendo luz. De hecho, voy a apagar esto para que... A ver si lo puedo apagar. Un segundo. Ahí va. Este es el sensor de luz que justamente cuando está conectado ven que empieza a emitir luz. Eso es porque la manera en la que funciona es que emite luz y dependiendo de cómo vuelve esa luz, de cómo rebota, es que empieza a detectar los colores o la iluminación del lugar. Eso muy, muy, muy resumido es porque tal vez algunos ya saben o habrá escuchado en algún video de explicación de la parte física, pero la luz rebota de maneras distintas de cuando choca contra distintos colores por la pigmentación de los objetos. Entonces el sensor lo que hace es emitir su propia luz y después procesar la información de la luz que está volviendo, que está rebotando de lo que tiene justo ahí abajo. Entonces por eso es que cuando conectamos el sensor de luz empieza como a disparar luz constantemente. Después tenemos el sensor ultrasónico o sensor de distancia. Van a ver que se usa indistinto. Ultrasónico es el nombre más técnico. ¿Por qué? Porque funciona con ultrasonidos. Pero también se le puede decir de sensor de distancia. ¿Por qué? Porque lo usamos justamente para medir la distancia. De igual manera que este de acá, muchos le decimos sensor de color porque lo usamos para ver el color. Pero el nombre más técnico es sensor infrarrojo. Entonces, con el ultrasónico o sensor de distancia es un sistema bastante similar al del color. Uno de los dos lados lo que hace es disparar un sonido ultrasónico, rebota contra una pared y después vuelve en el otro lugar que es el receptor. Internamente tiene un sistema con mucha precisión con el que puede calcular cuánto tiempo tardó en volver, en llegar desde la pared hasta donde rebotó. Y obviamente la velocidad del sonido es algo cuantificable, es algo rapidísimo, pero cuantificable. Entonces, si nosotros tenemos la velocidad del sonido y nosotros tenemos cuánto tardó en llegar hasta un punto y volver, el sensor puede calcular internamente a cuánta distancia está cada objeto. Esta aplicación que yo le doy a ustedes es porque somos adultos y para que se entienda que las cosas no funcionan por magia y porque hay alumnos que son muy curiosos y que quieren saber y está bueno poder decirles, sí, no es que anda por magia, es que hay un sonido que se dispara y rebota y calcula la distancia porque la velocidad del sonido, pero en la práctica no se tienen que romper la cabeza con esto. Cuando se programa simplemente se pone distancia tanto y ya lo hace todo por atrás el robot. O sea, en la práctica es un poco como magia, pero bueno, siempre está bueno entender el detrás de escena, el por qué funciona así el sensor. Después tenemos este de acá, que se le puede decir sensor de fuerza, fin de carrera, botón, incluso también. Acá en el ejemplo este no lo usamos mucho. Este es el que menos se usa, ahora voy a explicar por qué. Pero en sí lo que detecta es si se presiona o no y la intensidad con la que se está presionando también. Podemos decir si está presionado al 50%, al 100%, al 0% y así. A veces se le dice fin de carrera porque en algunos desafíos lo que puede pasar es que vos puedes tener un robot donde tenés distintas maneras en determinar cuándo te conviene hacer que el robot frene. Una es simplemente a ojo, decir tanta distancia ya está o tanto tiempo ya está. Otra es con el sensor de distancia, viendo si hay algo a tanta distancia. Otra es con el sensor de color, viendo hasta qué en el piso haya tal color. Otra es con este fin de carrera, que es, bueno, yo le doy con toda hasta que me choco con una pared y sé que ahí es que tengo que frenar. En la práctica lo que pasa es que las estructuras de Lego son un poco frágiles. Entonces, si nosotros vamos con toda contra la estructura, probablemente tiremos todo. O se trabe el robot, se enganche. Entonces, no es muy recomendable depender del fin de carrera para determinar cuándo hacer que el robot se frene. Lo más recomendable es usar alguna de las otras opciones. Por eso es que no le damos tanta utilidad ni tampoco nos centramos tanto en ese sensor. Y por último, hay otro sensor más que no se conecta por afuera, sino que ya está también adentro del
del hub, digamos, o sea, de esto, del controlador, que es el giroscopio. El giroscopio lo que nos permite es medir el ángulo en el que ahora mismo el robot está mirando. Nos permite ver las direcciones, los ángulos y también algunas cosas como si se sacude, si el robot se cae, que lo mismo. Nosotros no vamos a estar sacudiendo el robot, pero sí nos sirve mucho saber el ángulo para poder hacer giros con mayor precisión. Sí, bueno, voy a avanzar uno más, pero este es sencillo. El controlador, lo único que es eso, lo que ya estuve nombrando, el hub, la parte interna, que es la que tiene los cables que conectan tanto a los sensores como a los actuadores. Acá enlisté las cosas que tiene, que son estos puertos, se llaman, que son los lugares donde salen y que entran los cables. Tiene la pantalla que les mencioné recién. Tiene la conexión a la computadora por cable o por Bluetooth. Y bueno, y la batería interna para poder funcionar sin tener que estar conectado. Ahora que llegué hasta acá, voy a dejar de compartir un toque para ver si hay algún comentario que haya sido importante que hayan dejado. Ah, no, está todo bien. Igual pregunto si hay alguna duda hasta acá de lo que dije. Asumo que es todo claro, que es muy como resumen también, y que si ya vienen de otros años, esto debe ser como, lo escuché ya 10 veces seguro para ustedes, pero bueno, saber si hay alguna duda o algo, me pueden decir. Están entrando más. Bueno, sigo desde ahí entonces. Vuelvo a darle a compartir. Compartir. Perfecto. Bueno, hasta acá entonces ya vimos todo lo que tiene que ver con la electrónica en sí. Como les dije, la parte de la electrónica, quiero ver cómo estamos de tiempo, pero la parte de la electrónica es muy rápida. Porque es enumerar los componentes que tenemos, es entender, ok, qué diferencia un sensor de un actuador, qué es lo que tiene el robot, fin. Ahora nos tenemos que empezar a meter en cómo hace. No sé si hay alguien que tiene un micrófono abierto, como ruido filtrándose. A ver si puedo. Ahí va, perfecto. Sí, sí, ahí creo que ya pude mutear eso. Ahí está, bueno, sí, sigo. Ahora lo que nos toca meternos es, ok, todo muy lindo, el controlador es el cerebro, dice cuándo es que leemos la información de un sensor, cuándo es que tiene que ejecutar algo, cómo hace el controlador para saber qué hacer con la información que recibe, cómo activar algo o hacer lo que nosotros querramos que haga. Ahí es cuando entra en juego lo que tiene que ver con la programación. Que acá yo puse esto, cómo cobra vida el robot, ¿no? Cómo es que le podemos decir cuándo el sensor tiene que leer, cuándo es que tiene que reaccionar con un actuador, cuándo es que tiene que activar algún motor. Eso es con la programación. Entonces, hasta acá medio que llega la parte inicial de la presentación. Yo después dejé también para cuando le suba una explicación de cómo hacer la conexión por cable, cómo hacer la conexión por Bluetooth y algunos ejemplos visuales de algunas cosas que vamos a estar viendo ahora en la programación. Más allá de todo eso, que después lo podemos volver a repasar por las dudas, mi idea ahora es ya cerrar la presentación y que nos metamos de lleno en lo que es la herramienta para programar. Por las dudas, repaso, pero muy general, por eso, por lo que digo, tal vez alguien es la primera vez que está trabajando con estas herramientas. Entonces, ustedes pueden descargar la aplicación, que de hecho es algo recomendable. Si ya la tienen descargado es más fácil, ya pueden automáticamente tenerlo conectado y todo. Pero la verdad es que se puede usar perfectamente desde web también. Nosotros estamos trabajando con el kit de Spike Prime. Acá venimos, le damos a nuevo proyecto. La página, no sé si ustedes la tienen, pero me imagino que sí, o sea, es spike.leoeducation.com y ya les entra acá, si no cualquier cosa después en el campus se la subimos. Y cuando le dan a nuevo proyecto tienen 3 opciones para elegir el proyecto con el que están trabajando. Nosotros siempre trabajamos con el que dice bloques de palabra. El de bloques de icono es muy básico y el de Python es muy avanzado, básicamente. El bloque de icono tiene pocos bloques, solo tiene dibujitos, está pensado para una educación más inicial. Y el de Python todo lo contrario, o sea, no es programación por bloques ya, el de Python es literalmente programar en Python. Entonces, con el que nosotros vamos a trabajar es el que dice bloque de palabra, siempre hay que fijarnos que tengamos ese seleccionado. Igual nos vamos a dar cuenta porque si no, los otros la interfaz es distinta. O sea, o en uno te da para escribir y en el otro no tenés nada de acá escrito. Entonces, lo primero más importante es tenemos que conectar nuestro robot
acá el programa para poder después cargar los programas en el robot. Entonces yo acá tengo el cable conectado a la computadora. Vamos a hacer estas cosas que siempre me dan mucho miedo porque como son pruebas en vivo, son estas cosas que siempre funcionan, pero justo cuando uno tiene que mostrar, salta algún error. Pero bueno, vamos a ver que conecte. Le damos a, una vez está enchufado el robot, vamos a darle a conectar. Vamos a decir que, bueno, esto que está en verde porque ya está actualizado. Esto es algo, generalmente lo van a tener en verde, pero si ven que cuando lo conectan la lucecita está en blanco y no en verde, quiere decir que tiene una actualización y simplemente le dan a actualizar y ya está. Pero bueno, le damos al verde, mantenemos el botón, me lo quiere conectar por Bluetooth, pero yo acá le voy a decir, no, lo voy a conectar por cable USB. Mantenemos. Acá le damos al botón de, ok, conectar. No sé si están viendo en la pantalla esto, pero bueno, eso. Spike Prime, conectar y listo, ya está conectado. Es así de sencillo. Yo en la presentación que hice agregué una aclaración. Esto lo tengo. No sé si ya la cerré. Bueno, eso, en la presentación que hice agregué una aclaración que es que yo recomiendo fuertemente que use en conexión por cable, sobre todo al principio. Principalmente por dos cosas. Una es más estable. Ya se aseguran de que va a conectar bien, de que va a funcionar, de que, bueno, digo eso y se me acaba de desconectar. Es gracioso. Pero bueno, suele ser mucho más estable que la conexión Bluetooth. Y el otro problema es que si ustedes en una clase tienen más de un robot, ok, se está actualizando justo por eso. Bueno, dejemos que actualice tranquilo. Si tienen en una clase más de un robot, es la típica de que de repente algunos se conectan en el robot que está haciendo el otro grupo, o mismo en el colegio, los detecta y empieza a haber un caos donde de repente la compu ya quedó asociada con un robot y solo conecta con esa, y después esa compu está tomada, entonces el robot no se conecta. Entonces, en general, pasa mucho esto, de que queda ya seteado un robot que se conecta a una computadora y trae problemas. Mi recomendación es, con cable no suele haber problema, lo único que puede pasar a lo sumo es esto, como me pasó recién, que se desconectó porque se está actualizando algo, pero ahí ya parece que ya se actualizó. Le vuelvo a dar a conectar. Y ahí quedó conectado. Nosotros sabemos que está conectado porque ya nos empieza a mostrar acá arriba, de hecho, toda la información automáticamente la levanta de los sensores y los actuadores que nosotros conectamos. Por ejemplo, si ustedes ven A, B, C, D, F, que son los nombres de los puertos, en el puerto C nosotros teníamos conectado, al menos en el robot de acá, tal vez ustedes lo tienen justo en otros puertos, no pasa nada, pero se fijan que en el C está el sensor de distancia. Y ya en tiempo real me va diciendo, ok, a cuánta distancia está viendo que tiene algo. Si yo pongo la mano acá, me va a decir, bueno, 6 centímetros, 4 centímetros. Llega un punto donde si lo doy demasiado cerca, obviamente que empieza a confundirse porque no le da margen para rebotar. Y si voy alejándome, también. Cuando ven que de repente dice 200, no es porque tenga un mal rango, es que ya a veces mi mano es chica, y a más lejos está, más largo, más grande tiene que ser la superficie contra lo que rebota para poder detectarlo bien. Si yo acá, no sé, pongo contra la pantalla de mi computadora, me muestra bien que está, ok, a 20 centímetros, 10 centímetros, y me voy alejando, 30, 40, y así. Entonces, nosotros, como les dije, hoy nos vamos a centrar en todo lo que tiene que ver con el movimiento del robot en sí, pero bueno, obviamente para mover el robot se mueve con los motores, así que es eso con lo que vamos a trabajar. Y si nos da el tiempo podemos meternos con algunas cosas más, pero generalmente la manera en la que está pensado es hacer hoy movimiento, tengo algunas actividades o ejercicios como para dejarles para que se pueda practicar eso, si todavía no se metieron tanto con lo que es el mover el robot. Y después, la semana que viene, sí centrarnos más en lo que es sensores. Lo que a mí siempre me gusta mostrar como ejemplo es muchos cuando están arrancando por primera vez dicen, bueno, listo, yo sé que tengo el motor conectado en A y el otro motor conectado en B. Yo sé que acá tengo una categoría que dice motores, entonces le doy a motor A, motor B y le doy a mover. El problema que tiene esto, o sea, ¿funcionar va a funcionar? ¿Se va a mover? Sí. Empieza a la larga a ser muy engorroso, porque empieza a traer distintos problemas. El principal es, el código queda un choclazo, queda muy largo, porque empecé a mover cada motor por separado. Y también tiene mínimo, minúsculo, pero tiene algunos desfasajes, porque no se están activando los dos motores al mismo tiempo. Le estoy diciendo, activar el primero, después empezar a activar el segundo, y tal vez en una carrera entera puede ya empezar a notarse. También hace que se puedan confundir más, que no se termine de entender si tiene que ir para un lado, para el otro, cuántas rotaciones le estamos dando,
cómo jugar con las velocidades para hacer si tal vez que empiece a moverse más curvo, ¿no? Hacia un lado, que siga yendo recto, pero que empiece a desviarse. No podemos del todo porque le estamos diciendo, bueno, hace una rotación, hace tantas rotaciones de un lado, después tantas rotaciones del otro. Entonces nos empieza a traer como esas trabas. Para eso es que ya Spike tiene la sección de movimiento, donde está pensado específicamente para lo que es, ok, vamos, tenemos un robot, lógicamente vamos a querer que se mueva, hagamos bloques que ya tengan pensada la parte de, bueno, estamos moviendo un robot. Entonces, si nosotros le damos a la parte de mover para adelante durante 10 rotaciones, o no sé, digamos, una rotación, vamos a estar logrando, hay un par de peros que ahora voy a decir, pero vamos a estar logrando lo mismo que recién estábamos tratando de hacer cuando dijimos, giramos el motor en A. Porque no me una rotación y el motor en B, una rotación. Estamos generando lo mismo, le estamos diciendo, ok, nosotros queremos que te muevas para adelante durante una rotación. La rotación siempre es de los motores, no es que el robot vaya a empezar a dar vueltas. Estamos hablando de la rotación del motor. Hay un par de peros, que es que acá todavía en la programación no le dijimos al robot dónde están conectados los dos motores que nosotros queremos usar para el movimiento. Porque tal vez nosotros tenemos que el motor en F es el de movimiento, y porque ven que tenemos acá, yo acá puedo abrir más información. Yo sé que tengo en A y B los dos motores míos que están abajo, pero yo podría llegar a ser que en F tengo el de abajo y que en B es el motor que está acá arriba, que este de acá, digamos. No sé, el robot tampoco lo sabe, no lo puede adivinar. Para eso, entonces, en la parte de movimiento tenemos esto de acá que nos dice fijar A y B como motores en movimiento. Entonces, nosotros ya podemos acá, si fuera el caso de que es el de F, podríamos decirle, listo, bueno, F y A son mis motores de movimiento. El que cliqueo primero es el que estoy diciendo que está a la izquierda, y el que cliqueo después estoy diciendo que está a la derecha. Eso también es importante. Si yo lo estuviera al revés, tendría que decir, ok, A y F. Y ahí queda. En mi caso, yo tengo A y B. Ahí va. Yo me tendría que fijar si A es el de la izquierda. Juraría que no, de hecho, A es el de mi derecha. Así que tendría que poner B y A. Así ya queda, listo. Entonces yo ya ahí fijé cuáles son mis motores de movimiento y le dije, muévete para adelante por una rotación. Y esto va a funcionar perfecto ya. El robot con esto ya va a saber que estos son los motores y va a moverse. Hay otros detalles más que ahora podemos aprovechar para ver, que es lo que tiene que ver con la precisión del movimiento. Nosotros vemos que acá, así como podemos elegir ir para adelante o ir para atrás y cuánto es que va a moverse para ese lado, tenemos acá lo que dice rotaciones, que es la unidad en la cual nos vamos a estar moviendo. Y hay distintas unidades. Dice rotaciones, grados, segundos, centímetros y pulgadas. Para que quede claro separarlos en categorías en sí, acá en sí hay 3 categorías. Está por un lado que es rotaciones y grados en una categoría, segundos es su categoría por sí mismo y centímetros y pulgadas es otra categoría. Rotaciones y grados la pongo con la misma categoría porque otra vez, grados estamos hablando de cuántos grados giró la rueda. Entonces, decir que tenemos una rotación sería lo mismo que decir que avanzamos 360 grados. Es lo mismo. Una rotación es la vuelta entera, 360 grados, la vuelta entera de la rueda. Estamos trabajando en rotaciones de rueda. Por otro lado, tenemos segundos, donde lo que estamos midiendo ahí es el tiempo que va a estar avanzando. Y por último, tenemos distancias, centímetros o pulgadas. Siempre lo recomendable es trabajar con distancias, porque así los chicos lo que pueden hacer es medir en la lona a cuánto está el objetivo al que tienen que llegar y ser mucho más precisos. Hay pero acá el único detalle es, cuando no queremos trabajar con distancias, es cuando queremos directamente decirle al robot que frene en función de lo que detecta por un sensor. A veces nosotros justamente queremos esto de decir, ok, no sabemos desde dónde está, el robot va a avanzar y queremos que se frene cuando abajo se detecte el color rojo, o abajo se detecte el color azul, o haya tanta distancia un objeto. Ahí nosotros lo que vamos a decir simplemente es, empezá a moverte para adelante, y abajo de eso va a haber ya una condición, que vemos si llegamos hoy, pero como digo, lo más probable es que lleguemos la semana que viene. Se empiezan a agregar condiciones que nos van a decir, ok, cuando se cumpla esa condición de que, no sé, se detectó tal color, se va a parar el movimiento. Salvo esos casos donde vamos a usar los sensores, lo recomendable es que el movimiento más como preprogramado, prehecho, use distancias. ¿Por qué? ¿Por qué no usar segundos, por ejemplo?
porque un tema que tiene el robot, yo esto lo uso como ejemplo a veces las lámparas, ¿vieron? Las lámparas LED que cuando se están quedando sin batería, todavía brillan, pero brillan con menor intensidad. Eso pasa con muchas cosas en electrónica, que si la batería se va acabando, tal vez la intensidad va bajando también hasta antes de apagarse. Entonces, nosotros no sabemos si va a ser súper consistente la velocidad del robot siempre. Tal vez el robot, de repente, para el final está yendo un poquito más lento, y un robot que va más lento implica que recorrió menos distancia en el mismo tiempo. Si el robot está yendo, otra vez, mucho más rápido, en el mismo tiempo va a recorrer más distancia. Lo mismo puede pasar no solo por el tema de la batería, tal vez nosotros después podemos empezar a jugar con la velocidad. Tal vez los chicos tienen una parte donde dicen, no, acá quiero ser más preciso y hacen que la velocidad sea más baja. Y después en otro momento agarran y dicen, no, ahora quiero que sea mucho más rápido. Y que vaya a los palos, que vaya rapidísimo, porque acá simplemente se tiene que acercar de una punta a la otra. Y eso empieza a generar confusiones, porque si los chicos sobre la marcha, probando, cambian la velocidad del robot, lo que va a pasar es que esto lo van a tener que estar cambiando en todas las veces donde haya movimiento el tiempo. Que ahora sí puede parecer sencillo porque estamos diciendo es un bloque solo, pero si ustedes tienen el programa entero con 500 bloques y le cambian un poco la velocidad, van a tener que cambiar uno por uno el tiempo que tarda en llegar hasta el punto y no terminan más. Entonces, por eso lo recomendable es trabajar con distancias, que es lo más como cuantificable, exacto, no importa qué tan rápido está yendo el robot, no importa nada, 1 centímetro es universalmente 1 centímetro. Ahora, hay otro tema ahí a tener en cuenta que es nuestro robot todavía, nosotros le podemos decir avanza 1 centímetro y eso lo detecta a partir de cuánto está haciendo girar las ruedas, pero no sabe cuánto es 1 centímetro. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con que digo que no sabe cuánto es 1 centímetro? Por ahora voy a desenchufarlo, el robot, para poder mostrar mejor esto. El robot lo que puede saber es, ok, las ruedas las giré tanto, las giré, hice una rotación, hice 2 rotaciones, eso sí es algo interno que tiene. Pero cuánto es ese centímetro va a depender del tamaño de las ruedas. Si yo tengo unas ruedas que son gigantescas, unas ruedas muy grandes, una vuelta entera de todo este círculo va a ser mucha más distancia, o sea, el perímetro del círculo va a ser mucho más grande que si yo tengo un círculo así de chiquitito y solo doy la vuelta entera de ese círculo. Entonces, un dato más que le tenemos que pasar, así como nosotros le decíamos cuáles son los dos motores en los que está conectado, digamos, los dos motores que usar para el movimiento, hay otro bloque más acá que dice fijar una rotación del motor en tantos centímetros recorridos. Ese es el último bloque que nos falta para configurar esto y poder decirle, ok, bueno, cuando nuestro motor da una vuelta entera, en los centímetros que recorrió el robot fueron tantos. Lo que es una manera un poco más rebuscada de decir cuánto mide el contorno de mi rueda. ¿Por qué? Porque quiero ver si tengo algo para mostrar de ejemplo. Voy a usar este tubo de cartón que me viene perfecto acá para ejemplificar. Si yo tengo mi tubo de cartón, yo marco acá como un punto y lo empiezo a hacer girar, 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 girar hasta que llega de vuelta al piso. Eso sería lo mismo que si yo agarrara, lo cortara. A ver si no tengo una tijera acá a mano para mostrar esto. Pero bueno, si yo lo abro, digamos, en vez de hacer que gire, yo lo extiendo así, estaríamos recorriendo exactamente la misma distancia que lo que mide nuestra rueda. Entonces, resumido, el número que hay que poner acá es o bien cuánto mide nuestra rueda como contorno o cuánto es lo que avanza el robot cuando se hace una rotación entera de la rueda, que es más literal lo que pone ahí. Esto obviamente nosotros lo sabemos medir. Yo me gusta, otra vez, me centro acá en lo obvio, pero es porque por cómo ustedes se lo pueden explicar a los chicos también. A mí me gusta dar 3 ejemplos de cómo medir esto, porque sé que hay chicos que tal vez agarran de una y dicen, bueno, listo. Eh, Mido el diámetro de la rueda, lo multiplico por pi y ya tengo cuánto es mi perímetro. Y ya está. Los chicos que son más grandes no van a tener problemas haciendo eso. Agarran, listo, mido el diámetro de la rueda, pi por diámetro es mi perímetro, fin. Si ustedes ya están trabajando con chicos de una edad en la cual saben hacer eso, le pueden decir eso y ya está. Pero muchas veces hay chicos más chiquitos que todavía ni siquiera vieron geometría ni hablar lo que es cálculo de perímetro, área, etcétera, de un círculo. Ahí hay dos formas. Una que es la más fácil de todas, que es agarrar un piolín, una cuerda. Pueden hacer la típica de envolver la rueda con la cuerda, después lo estiran la cuerda y con eso miden cuánto mide la cuerda y así tienen una noción de cuánto mide la rueda. Y la otra es que al final del día, como yo les dije,
lo que mida esta rueda va a ser lo mismo que lo que avance el robot cuando se da una rotación completa. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es como antes de cargar todo esto, podemos tener como una especie de ejercicio de prueba previo, que es decirle, ok, movete para adelante durante una rotación. Entonces lo escondemos. Sí, siempre le vamos a tener que decir, obviamente, que le fijamos cuáles son los motores de movimiento, sin eso no va a poder arrancar. A veces arranca igual, pero porque adivina y le acierta, pero no, nunca nunca dependamos de la suerte, porque si no, después durante la competencia no adivina bien y estamos al horno. Pero bueno, fijamos cuáles son los dos motores, le decimos movete para adelante durante una rotación y lo que hacemos es, antes de darle a iniciar, se apoya el robot en el piso o sobre un papel, se hace una marquita en la parte delantera, el robot da o sea, avanza con lo que sería una rotación de la rueda, y cuando llega al otro punto se hace otra marquita, se mide la distancia entre las dos marquitas, y con eso ya sacamos ese valor, cuánto es lo que avanzó el robot cuando la rueda dio una rotación. Esa es otra forma de encararlo. Pero bueno, el punto es, ya acá seteamos cuáles son los motores que vamos a usar, definimos una velocidad si queremos hacerlo, eso no es necesario, pero tal vez los chicos quieren jugar con eso, de probar que vaya más rápido, más lento. Y tenemos que definir cuántos centímetros va a avanzar el robot cuando da una vuelta entera el robot. Si después del día de mañana ustedes quieren jugar con la parte mecánica, con la estructura del robot, y tal vez los chicos quieren probar con unas ruedas más grandes o unas ruedas más chicas, acá es importante porque esto lo van a tener que cambiar. Van a tener que poner, ok, no sé si la rueda es más grande, tal vez sean 25 centímetros, o lo que sea que mida. Pero es muy importante esto porque tal vez uno dice, pero qué engorroso porque tengo que setear estas cosas. Tal vez era más fácil usar los bloques azules del principio. Y otra vez, insisto, no, porque si ustedes estuvieran en ese ejemplo donde quieren cambiar el tamaño de la rueda, se van a topar otra vez con esto de que ahora una rotación del motor es más o es menos, no va a ser la misma distancia. Entonces, si los chicos tienen todo programado con estos bloques azules, y cambian la rueda, de repente van a tener que se les va a desconfigurar todo. Van a tener que cambiar uno por uno todos los valores para que sea o más chico o más grande, dependiendo de, bueno, de los cambios que estuvieron haciendo. Acá los chicos van a poder usar estos bloques, movete 1 centímetro, movete 10 centímetros para atrás, todo esto, que si llegaran a cambiar algo de la estructura, ya sea dónde se conectan los cables, ya sea el tamaño de la rueda, ya sea la velocidad, es tan sencillo como modificar acá un valor, modificar acá un valor, y ya listo, lo tienen que tocar en dos lugares. Entonces es una configuración recomendable porque tocan en dos lugares los cambios que se hagan en físico y ya está, todo lo demás del código no lo tienen que cambiar. Siempre 1 centímetro va a ser 1 centímetro, siempre avanzar va a ser avanzar y retroceder va a ser retroceder. Entonces eso ya queda como bien configurado. Hasta ahí está todo claro, no sé si alguno me quiere parar, si hay alguna duda, pregunta. Bien, estamos re bien de tiempos, perfecto. Bueno, esto es todo lo que tiene que ver con movimiento, para adelante, para atrás. Los chicos lo suelen agarrar bastante bien. Hasta acá es bastante intuitivo, bastante fácil. Yo ejemplifico mucho con esto de los bloques azules porque muchas veces me pasa que entro con algún grupo y veo que tienen todo con los bloques azules, entonces me gusta partir de, tiene sentido, o sea, validar eso porque es lo más intuitivo. Al principio tal vez uno ve y dice motores, movimientos, tal vez prueban rápido y no les funciona porque no usaron esto de fijar los motores o no pusieron bien la medida de la rueda, entonces no anda, ven que lo de los motores sí anda y después, bueno, eso, carga. A ver acá. Bueno, después vemos la pregunta. Pero bueno, una vez se ve, esto se avanza tantos centímetros, retrocede tantos centímetros, queda bastante claro. Lo que empieza a traer más dudas es cuando nos metemos con las rotaciones del robot, cómo hacer que el robot gire. Acá lo mismo, me ha tocado, de hecho, vi algunos grupos que lo que han hecho es todo lo que era movimiento lo hacían con los bloques estos rosas, decían, o sea, perdón, lo que es movimiento recto, ¿no? Para adelante, para atrás, usan estos bloques, pero me decían, bueno, pero para girar no entendimos cómo se usaba con los bloques de movimiento, con los bloques rosas, así que directamente hicimos que se moviera una rueda y la otra no, o que se moviera una rueda para un lado y la otra rueda para el otro lado y que girara. Y después seguíamos con el bloque de movimiento. Entonces, razones para no hacer esto, exactamente las mismas que con la de movimiento. Algo que cambia, se modifica cuánto es lo que se tiene que mover para hacer la vuelta completa. Entonces, mejor tratar de depender siempre de los bloques rosas.
Para mover, o sea, para girar, a este mismo bloque que dice mover derecha durante tantas rotaciones, acá tenemos rotaciones, grados o segundos. Sé que no es la cosa más intuitiva del mundo, pero bueno, ahora la vamos a ver. Cuando le damos a la parte de derecha, nos abre un volante que nos permite modificar cuánto se mueve, ya sea para la izquierda o para la derecha. Y después, bueno, acá también está este tema de que no podemos trabajar con centímetros en la parte del movimiento, podemos trabajar con rotaciones, grados o segundos. Como ya les dije, rotaciones o grados es prácticamente lo mismo, o sea, es otra unidad, pero para una misma forma de medir en sí, porque 360 grados igual una rotación. Y segundos es la otra forma de medirlo, que es simplemente le estoy diciendo movete a la derecha durante 10 segundos. Ahora, cosa a tener en cuenta, ¿qué es esto del 55? Básicamente, con este número, vamos a leer la pregunta. La preguntan, queremos ponerle una función al motor que controla un elevador. ¿Cómo podemos hacer para que el motor, siempre que prenda el robot, se posicione a una altura determinada? Porque si usamos el bloque de motor, siempre sube o baja, no setea la posición relativa del elevador. Ok, que siempre se levante el motor. Estoy pensando si se puede medir con los sensores eso. Es una buena pregunta. Em, Tendría que ver la estructura, cómo lo tienen, si es como con un sistema de poleas o cómo lo tienen preparado. Hay algo que se podría hacer es usar el fin de carrera justamente y ver de que levanta hasta un punto y choque contra ese punto. Pero bueno, después, ahora voy a seguir explicando esto de lo del giro. Dale, si no en el grupo, cuando me den el acceso, como al admin para poder ver y todo, si querés puedes subir ahí la consulta con, no sé, mostrando alguna foto o algo, pero me interesa, está bastante bueno la pregunta. Yo sé que el robot puede medir la información de la posición en la que está el motor, lo que habría que levantar en la parte de movimiento muy resumido, en los bloques así que vienen por default, como los que están preparados, no está. Pero ese tipo de cosas, lo que se suele hacer, si ustedes ven acá abajo a la izquierda, está bueno por si alguno se quiere meter con eso, aparece un botoncito secreto que dice mostrar extensión de bloque. Acá, si le dan clic ahí abajo a la izquierda, agrega un montón de cosas más de programación. Hay una parte que dice más motores. Y si ven como ahí está clara, haz que los motores mantengan su posición o accionarlos con potencia sin regular. No sé si alguien iba a preguntar algo. Ah, ok. Si nosotros agregamos esta función de más motores y más movimiento, ahí empieza a poder jugar con esto de, ok, mantener tal posición del motor. Pero bueno, dependo, igual, o sea, tendría que entender más sobre el proyecto exactamente, si es que está con poleas, si es que es algo que lo mueve, o tal vez es algo que no es siempre exacto la misma posición, ahí habría que depender de otro sensor que podría ser o el de fin de carrera, o tal vez un sensor de distancia que mire hacia ahí y vea ese punto. No, Sí. no, y no sería, no sé, capaz que yo entendí la pregunta así. Con el bloque de los azules, ir a Ujú. la ruta más corta a una posición determinada. Entonces, cada vez que prenda el robot, Claro. una de las acciones sea que ese Sí. motor vaya a una posición determinada. Y esa posición la pueden saber abriendo el hub. Si tienen el hub conectado y abren como la configuración que les aparece del hub, van a saber a cuántas rotaciones, no, cuántos grados creo que tiene el motor girado en la posición Sí. que ellos quieren, ¿no? Algo Sí, así. sí, eso, el único pero que tiene eso es que obviamente sí, cuando están conectados pueden ver en tiempo real la posición actual del motor, pero después cuando está desconectado, tal vez, Claro, ahí otra no. vez, acá no sabemos la información de cómo se mueve el robot perdón, el motor dentro del proyecto. Entonces lo que nos puede pasar con el ejemplo ese que decís que está bueno, porque sí, si nosotros ya fijamos una posición que sea la posición en la que el motor sabemos que pone el ascensor en la parte más Eso, alta, eso. en la teoría podría funcionar, pero en la práctica lo que nos puede pasar es que tal vez si el motor se pasó para el otro lado, el camino más corto sea la dirección opuesta y Claro, otra vez, no tal vez siempre es es el algo camino más fijo. corto.
Claro, es que otra vez, si es algo con poleas, lo que nos puede pasar es que tal vez el motor tiene que dar 5 vueltas para que el ascensor llegue hasta ahí. Y no Claro. sea solo la posición, sino que sea, ok, haber dado tantas vueltas desde un punto. Claro. Nosotros tenemos un Eh, elevador, pero claro, con una sola vuelta ya sube y baja del todo. Porque claro. no es una Sí, polea, entonces, son si es engranajes algo que está conectado. directos. Claro, entiendo. Claro, ahí depende de eso. Y Ah, se puede, o por un lado, trabajar con la parte de más motores, o si es algo más complejo, donde de repente sí hay que dar, no sé, 10 vueltas para que llegue, ya se puede hacer un sistema aparte con variables que lo que haga sea como ir detectando. Que cada vuelta sume uno a la variable y que diga, bueno, sí, se avanzó 5 y además la posición es tanto, ahí es que está para arriba. Eh, o mismo, también una buena práctica a veces para ese tipo de proyectos es nunca desenchufarlo de golpe, siempre dejar que, digamos, cumpla toda su misión, su tarea que tenga que hacer, y que para el final del programa el ascensor se vaya siempre a una posición inicial. Entonces, que en vez de que la posición inicial se ponga al principio, como que siempre al final haga eso de ir como esa posición inicial con la referencia que ya tienes. Entonces, siempre te aseguras de que el robot después quede con la posición donde supuestamente tiene que quedar. Esa es otra también, para ese tipo de proyectos. Así que, sí, igual, bueno, otra vez, es una respuesta muy genérica la que di porque habría que ver caso por caso. A mí me re divierte ver eso después de los proyectos. Así que obviamente que las pueden ir dejando por el grupo y a medida que tengamos tiempo aprovechamos que para eso están también las capacitaciones, obviamente. Por eso yo les digo, cualquier duda así que tengan, háganme y lo vamos hablando. Que aparte también va a ser más interesante para todos que esto de acá es súper importante, es la base de lo que estoy explicando ahora, pero sé que la mayoría ya lo tiene, ya lo sabe, o sea, no es tanto salvo eso, algún profeta a veces sea tal vez la primera vez o haya que recapitular, pero muchas de estas cosas tal vez algunos ya sé que es la tercera o cuarta vez que me están escuchando a mí explicar esto mismo así que bueno, eso. Eh, Volviendo ahora entonces un toque a la parte de lo que era el giro de los motores. Nosotros teníamos esto de mover para la derecha, mover para la izquierda. El número lo que representa es la intensidad, por así decirlo, en la que va esa dirección. Cuando decimos 100, lo que estamos diciendo es va a girar a la derecha en el lugar, o sea, así. Cuando nosotros decimos algo distinto a 100, empieza a ser un movimiento más cercano a cómo gira un auto en la vida real. Nosotros, obviamente, cuando estamos manejando el auto no hace así en el lugar, sino que avanza, pero mientras avanza va rotando. Obviamente el mecanismo que usa el auto es completamente diferente, ya sabemos, porque lo que hace el auto es mover la posición de las ruedas para con eso determinar la dirección hacia la que avanza. Pero bueno, en el caso del robot lo que hace es regular la velocidad con la que se mueven las distintas ruedas y con eso genera ese efecto de movimiento más como fluido hacia un lado. Entonces, a más cerca del 0 estamos, más va a avanzar y menor va a ser la desviación. A más cerca del 100, mayor va a ser la desviación. Y cuando estamos en 100, quiere decir giro en el lugar sin avanzar nada. 0 querría decir justamente línea recta. O sea, el 0 es voy recto y no me desvío. Y si tengo un número negativo, digo menos 10, menos 20, eso quiere decir para el otro lado, para el izquierdo. Lo mismo menos 100 querría decir que estoy quieto, o sea, no avanzando, giro hacia la izquierda en el lugar. Eso, hasta ahí ya es un tema que a muchos chicos les confunde un poco lo que es lo del tema de la rotación, cuando se pone para un lado o para el otro. Yo lo que suelo aconsejar siempre es, si es la primera vez que los chicos están participando, que trabajen con lo que es los extremos. Izquierda 100, o sea, perdón, izquierda menos 100, derecha 100. Porque suele ser más preciso. O sea, el robot decís, bueno, llegaste a tal lugar, girá, avanzá, girá. Suele ser como lo más recomendable para arrancar. La desventaja con eso es que es más lento. Sí, o sea, hay veces donde de repente si quieren ahorrar segundos, hay grupos más grandes o con más experiencia que dicen, no, ¿para qué voy a ir hasta un punto? Después frenar, después girar e ir hasta acá, si yo puedo acortar camino ya desviándome antes. Es casi como el tema de hacer la hipotenusa para recorrer menor distancia que llegando hasta un punto acá, entonces van haciendo como esa curva. Y les ahorra unos segundos, sí, pero tienen que tener mucho tiempo y práctica y dedicación para poder hacerlo, porque al mínimo que se desvió, que da mucha más chance de que se desvíe, porque vos ya ahí no podés medir con tanta precisión cuánto está avanzando mientras está girando curvo. Nada de eso. Al mínimo error se les puede cambiar todo el resto del recorrido. Entonces, sobre todo si son las primeras veces que participan, mi recomendación siempre es jugar con los extremos. O sea, darle derecha 100, izquierda menos 100,
que lo van a poder medir mejor. Y después, en todo caso, si les sobra el tiempo y lo quieren testear en un programa aparte, tratan de hacer una versión rápida donde cambian eso y van ajustando las distancias y van probando con hacer estos giros más curvos. Sí, a veces los pueden llegar a necesitar usar para posicionar un poco el robot mejor, en algún caso muy raro donde es muy difícil meterse, pero no suele ser. Generalmente siempre se puede hacer con el tema de los extremos y es lo más recomendable. Ahora, otro tema que muchos chicos les trae confusiones, esto de derecha 100, digamos, durante una rotación. Muchos vienen acá y dicen, pero pará, yo puse derecha 100 en una rotación, me dijiste que 100 era girar en el lugar, y sin embargo no dio una vuelta entera. Porque otra vez, cuando hablamos de rotaciones, siempre estamos hablando de rotación de la rueda, no del robot. Entonces, una confusión que trae es que muchos chicos piensan, pero bueno, una rotación querrá decir que el robot da una vuelta completa. Y no, la rotación es lo que sea que el robot llegue a avanzar cuando la rueda da una vuelta completa. Nomás. Siempre estamos hablando de, otra vez, rotaciones de la rueda. Entonces, la rueda da una vuelta, o bueno, el motor da más bien una vuelta, pero lo que está haciendo contacto con la superficie es la rueda. Da una vuelta completa y ahí me frené. Si le pongo rotación, 5 rotaciones, va a dar 5 vueltas completas y ahí se frenó. En este caso, otra vez, yo recomendé siempre tratar de apuntar a tener la mayor cantidad de precisión posible. Entonces, vamos a trabajar con rotaciones o grados, digamos rotaciones por elegir una, no con segundos, porque lo mismo, si yo trabajo con segundos y después de repente cambié la velocidad o está yendo un poco más lento, yo ahí tal vez tengo que haber girado más o girado un poco menos. Entonces, las rotaciones, otra vez, es clavado, siempre es lo mismo, es fijo. El único pero es que acá sí, si nosotros llegáramos a cambiar el tamaño de la rueda, vamos a tener que estar atentos a los giros, porque si pusiéramos una rueda más grande, eh, ¿no? Eso, si pusiéramos una rueda más grande, lo que va a avanzar va a ser más. Si pusiéramos una rueda más chica, yo lo expliqué antes, pero para que quede claro, esto puede ser que se topen con, bueno, cambié el tamaño de la rueda, modifiqué acá, que el profe me dijo, no, si yo simplemente cambio acá, todo lo que avanzo y retrocedo va a ser lo mismo, sí, pero bueno, como en las rotaciones no tengo centímetros, solo trabajo con rotaciones, ahí sí o sí, vale la redundancia, ¿no? Pero eso, cuando el robot gira, solo trabajo con rotaciones de la rueda. Entonces, el tamaño de la rueda va a importarme a la hora de determinar cuánto tengo que avanzar. Dicho eso, está la pregunta siempre de, ok, ¿cómo sé cuántas rotaciones son las que tengo que hacer? ¿Cuánto es lo que yo tengo que avanzar para dar una vuelta completa? También hay muchas formas, así como antes para cómo sé cuánto tengo que avanzar o cuánto era este número para poner acá, que yo les dije, si ya saben el cálculo del perímetro de un círculo, simplemente el diámetro de la rueda y ya está. Acá lo mismo, hay distintas formas de medirlo. Si son chicos muy chiquitos, estamos hablando de primaria, primeros años que participan, yo suelo recomendar hacerlo a ojo. La realidad es esa, porque entender la fórmula para calcular cuánto es que el robot tiene que girar es medio avanzado. Y a ojo, igual no quiere decir que no vaya a tener precisión, o sea, puede tener bastante precisión. ¿Qué quiere decir esto? Otra vez, nos separamos un programita aparte. Sí, el giroscopio siempre da para charla. Eh, sí, yo ahora eso, hoy me estoy centrando en todo lo que tiene que ver, dentro del mundo de la programación se le dice como hardcodeado, que es como así como eh, programado de los ponchazos, básicamente, sería en inglés hardcode, que es listo, le pongo la distancia, le pongo el número exacto, mido, hago, está. Dentro de lo que es el programar los ponchazos tenés cosas muy no recomendadas, como lo que es usar todo con tiempos, todo al aire, todo a ojo y ya está. Y tenés las que son un poco mejores, que es como, bueno, si vamos a hacerlo así, al menos midamos, veamos a cuánto está la distancia con una regla, entendamos más o menos para tener mayor precisión. Ahora, la mejor manera de realmente hacer que el robot funcione bien es con los sensores, que eso es lo que nos vamos a centrar después. Lo más importante es la parte del giroscopio, para que el giro sea preciso, ese tipo de cosas las vamos a ver, que de hecho, como digo, si nos da el tiempo hoy, nos metemos con giroscopio, para lo que tiene que ver con el giro usando los sensores. Ahí hago ese como pequeño inciso para mostrar, así como yo antes les dije, si yo quiero avanzar una cierta cantidad de distancia y hacer que en vez de tener que yo decir avanzar 10 centímetros, avanzo hasta que el sensor me detecta algo, y mostré un ejemplo muy al aire, acá lo mismo, yo puedo en vez de decirle girar a la derecha durante tantas rotaciones,
podría simplemente decirle, ok, empezate a mover a la derecha. No le digo cuánto, le digo que se empiece a mover a la derecha. Y en el momento en el que se cumple la condición, que eso después, o sea, cuando nos metamos con los controladores, yo le puedo decir, sí, se cumple la condición de que, o puedo decirle, esperá hasta que pase X condición, y ahí decirle, ok, para hacer el movimiento, te dejas de mover hacia la derecha. Ahí es cuando nos metemos con el tema del giroscopio, cuando le decimos, ok, cuando nuestro giroscopio detecta X ángulo, cuando detecta tal cosa, paramos el movimiento porque quiere decir que ya giró cuanto yo quería que girara. Y eso está bueno porque a veces queremos que gire 180 grados la vuelta completa, a veces queremos que gire 90 grados, que sería justo el giro a la derecha o giro a la izquierda, o a veces queremos que gire un ángulo muy específico, que los chicos miden y dicen, no, mira, acá tiene que girar 137 grados. Bueno, el giroscopio nos da bastante versatilidad en ese sentido. Dentro de lo que es lo básico de lo que es el movimiento más hardcodeado, entonces, ¿no? El programado de los ponchazos, volvemos acá a la parte de mover para la derecha durante tantas rotaciones. La primera forma que a mí se me ocurre es probando. ¿Qué quiere decir probando? Ok, vamos a decirle 3 rotaciones. Y ahí dejamos a los chicos que midan. Este programa lo único que hace es eso, girar en el lugar y se frena y ya está. Entonces, ok, 3 rotaciones. Y nos dicen, ¿cuánto giró? Y le faltó un poco. A ver, bueno, 5 rotaciones. Se pasó, ya dio la vuelta completa. Ok, bueno, 4. Apenas más. Listo, bueno, 4.1. Ahí quedó. No es el simplemente poner una vez un número y ya está, sino, ok, hagamos 10 pasadas, hagamos que gire, midamos, o sea, prestemos atención a los detalles, que no sea el, sí, no, para mí va a ser 3, sí, listo, quedó 3. No, que hagan el ejercicio de si lo van a hacer así, mínimamente, que estén probando muchas vueltas, viendo, ok, sí, esto quedó así. Es más, una vez sabemos, imaginemos que decimos, por poner un número más lindo, que 3 rotaciones exacto era, las 3 rotaciones de la rueda es lo que hacen que nuestro robot dé la vuelta completa. Ok, entonces, si nosotros damos 3 vueltas, perdón, o sea, si le damos 3 rotaciones, el robot debería quedar mirando hacia el mismo lugar. Si nosotros damos 6, también debería quedar hacia el mismo lugar. Si nosotros, siempre que pongamos un múltiplo de nuestro número, debería técnicamente el robot quedar en el mismo lugar. Si nosotros sabemos que al hacer 3 rotaciones en la rueda queda acá, 6 vuelven a hacer otras 3, otras 3, otras 3 y así. Entonces, una forma también de terminar de testear esto es que si nosotros decimos, ok, 30 rotaciones, perdón, 3 rotaciones de la rueda supuestamente me dejan en el mismo lugar. Vamos a probar 30 rotaciones ahora. ¿Por qué? Porque tal vez hay un desfasaje mínimo que a primeras no notamos, pero que cuando hicimos esto repetidas veces, después vemos, che, no, mirá, el robot al final, después de haber dado 30 rotaciones de la rueda, que serían 10 vueltas enteras, y me quedó un poco más desfasado hacia la derecha, la verdad. Y bueno, entonces esta vez no era 30, era 2.9. Y a partir de ahí decimos, bueno, 2.9 nos parece más exacto, probemos ahora con 29 vueltas. O sea, otra vez, serían 10 vueltas completas del robot. Y sirve como para que puedan tener distintas instancias de medir y verificar que efectivamente sea el valor que pusieron. Esa es como la forma más a ojo. Ahora, hay otra forma que a mí me gusta enseñar para los más avanzados, los que dicen, no, yo quiero saber el valor exacto, no quiero algo a medias, quiero saber exactamente cuánto es lo que va a tener que hacer, que también es usando la fórmula del perímetro. Y básicamente es lo siguiente. Nosotros sabemos que tenemos nuestro robot, donde yo ya había explicado cuánto avanza el robot, la distancia que recorre en función del tamaño de la rueda, es básicamente el mismo perímetro de la rueda. O sea, si yo estoy avanzando, estoy yendo en línea recta, doy una vuelta completa de la rueda, lo que avancé es este perímetro de la rueda. Cuando nosotros giramos, lo muestro así al revés para que se entienda, ¿no? Esto giraría en el lugar así, pero realmente el piso está acá, o sea, esto giraría así, pero lo muestro como hacia el techo para que puedan ver las ruedas. Cuando giramos, la distancia que recorremos al dar una vuelta completa es la del círculo que se forma entre nuestras dos ruedas. Los dos puntos de contacto son los centros de estas dos ruedas y siempre va a girar tomando como centro de nuestro círculo el punto medio entre las dos ruedas. O sea, van a siempre recorrer un mismo camino. A mí ahora, como lo estoy haciendo a mano, esto se me está rebailando el robot, pero realmente esto siempre, si gira, se mantiene dando vueltas sobre el mismo eje, sobre el mismo círculo. Y nuestro eje justamente es el punto medio entre las dos ruedas. No confundir, no es el punto medio del robot,
porque los puntos de apoyo son estos dos de acá, y bueno, nuestro punto de apoyo de soporte. Pero los que generan toda la fuerza y el movimiento son estos dos puntos de acá. Entonces, el eje, el centro de rotación, va a ser el punto medio entre las dos ruedas. Y el diámetro de nuestro círculo que va haciendo, o sea, me prendí el robot, el diámetro va a ser justamente la distancia que hay entre estas dos ruedas. Ese ya es el diámetro, porque siempre que avance, las ruedas recorren ese círculo y siempre mantienen la misma distancia, lógicamente, porque no se alejan entre sí ni se acercan. Es un poco más rebuscado, por eso yo digo, si estamos hablando de chicos de 7 años y vamos con esta explicación, a vez le estamos explotando la cabeza. Pero de repente, chicos de ya 15, 16 años, estos conceptos los entienden y ¿a qué queremos llegar con esto? Si nosotros tenemos ya la distancia entre estas dos ruedas, sabemos el diámetro de nuestro círculo imaginario, que es el círculo que recorre el robot cuando da la vuelta completa. Con el diámetro, nosotros podemos calcular cuál es ese perímetro de nuestro círculo imaginario. ¿Cuánto mide ese círculo? Y lo que tiene de interesante es que si el robot avanzara mientras gira esa distancia, la medida del círculo completa, ahí habría dado la vuelta completa. Entonces, recapitulando, si nosotros tenemos que el robot gira siempre siguiendo un círculo y nosotros sabemos cuánto mide el perímetro de dicho círculo, cuando haya recorrido esa distancia quiere decir que dio la vuelta completa. Ese sería otro caso, ¿no? Entonces, si nosotros medimos la distancia que hay entre estas dos ruedas, no tengo ahora de memoria el número, ni tengo una regla a mano, pero inventemos valores para hacerlo fácil, ¿no? Digamos que hay 10 centímetros entre estas dos ruedas. Nosotros sabemos que diámetro por pi es el perímetro, entonces hago 10 por 3,14 y me daría que, bueno, la distancia que hay, que sería de este círculo, sería 31,4. Insisto, estos números son completamente inventados. Debe ser un poco más de 10 centímetros que hay entre estas dos ruedas, pero bueno, ustedes después con los chicos pueden medir, pueden ver, pueden saber o sacarse la duda si quieren saber exactamente cuánto es lo que es. Entonces, tenemos la distancia, ya con eso calculamos cuánto mide nuestro, digamos, este círculo imaginario. Ahora, el único tema que nos queda es, ok, cuando yo giro hacia la derecha, no estoy girando por centímetros, estoy girando por rotaciones de la rueda. Y yo lo que sé es cuántos centímetros hay en nuestro círculo grande. Acá se puede aplicar el tema, lo que es regla de tres simple o proporcionalidad directa, sé que a veces se le llama de una manera, de otra manera, pero nosotros ya sabíamos que una rotación del motor, por el cálculo que habíamos hecho antes, una rotación equivalía a una cierta cantidad de centímetros. Entonces, si yo ya sé que una rotación son 17 centímetros, 17,5 centímetros, yo ahora quiero saber, ok, ¿cuántas rotaciones tengo que poner acá para que se hagan mis 31,4 centímetros o los centímetros que sean la vuelta completa? Yo ya tengo el valor de esos centímetros, lo único que tengo que hacer es, bueno, la regla de tres simple o la proporcionalidad directa, donde yo digo, listo, bueno, si una rotación son 17,5 centímetros, yo quiero llegar a esto, 31,4 en este ejemplo, yo sé que puedo agarrar 31,4, dividirlo por 17,5, lo multiplico por bueno, en este caso por 1, que no es nada, si no me estoy confundiendo en la cuenta, si no, corríjanme, porque lo estoy haciendo hacia el aire. Y eso ya me debería dar la cantidad de rotaciones, que entiendo que sí, que es hacer 71,4 dividido 17,5, y bueno, lo que sea que dé esa cuenta, ponerlo acá. Y eso es lo que supuestamente debería ser el número exacto para hacer que el robot dé una vuelta completa. Yo eso lo explico también porque quien le interesa mucho la matemática, por el que quiera hacer, porque está bueno saberlo, pero como digo, es como algo que de repente lo he explicado en algunos grupos donde dije, sí, estos chicos lo van a entender y salieron asustados, más o menos. Y dije, bueno, no, volvamos a el hacerlo a ojo y está perfecto. Pero para los que lo entienden está bueno, porque ya así se aseguran como mucha mayor precisión. O sea, están viendo exacto qué número tienen que poner con los decimales que hagan falta para que dé la vuelta completa. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Excelente. Perfecto. Bueno, en vista de que nos quedan todavía 40 minutos y ya vimos así como todo lo que tenía pensado importante para hoy, yo después armé 3 actividades muy básicas como para que si después querían practicar esto, ahí justo me iba a meter en lo del giroscopio, así que ahora contesto bien eso.
Pero bueno, yo dejé algunas actividades que son basiquísimas, como bueno, conectar el robot y hacer que avance tantos centímetros, hacer que retroceda tantos centímetros en el lugar. Ahora hacer que avance, gire 180 grados y avance la misma distancia, o sea que también vuelva al mismo lugar. Cosas así. Yo se los dejo subido. Si lo quieren hacer, está bueno siempre, como para validar, confirmar que esté todo funcionando. Pero eso, para que lo tengan en cuenta. Después yo les subo está al final del PowerPoint, al final de todo. Ahora, como nos quedan todavía 40 minutos, voy a aprovechar para explicar los giroscopios. O sea, meternos ya en lo que es uso de sensores, robar un poco de tiempo de lo que iba a ser la semana que viene. Y cualquier cosa aprovechamos la semana que viene para dar más tiempo a lo que son las misiones o ayudas también con otros proyectos con los que los chicos estén. Y no nos quedamos solo hablando de sensores. Vamos con el giroscopio, que es como de los que más dudas muchas veces traen, como, bueno, esto, ¿es más preciso hacer el giro con el giroscopio o hacerlo sin el giroscopio? Yo suelo recomendar hacerlo con el giroscopio. Creo que es lo mejor por distintos motivos. Por un lado, algo que suele pasar mucho, y esto sobre todo ahora hago énfasis en Spike, que es lo que la mayoría tiene, el kit este de Spike, porque bueno, de Lego hay otros kits que son el de EV3, por ejemplo, o el NXT. Suele haber como una rivalidad entre, es como la típica, el que tiene algo quiere lo otro. Muchos que tienen Spike dicen, no, yo querría tener EV3, que es mejor, y los que tienen EV3 dicen, yo querría tener Spike, que es mejor. Cada uno tiene sus fuertes y sus debilidades. Lo mejor del Spike es el giroscopio. Tiene muchísima precisión los sensores internos del Spike. Entonces, está bueno aprovecharlo para poder tener mucha más versatilidad después a la hora de hacer movimientos. Porque nosotros podemos decir, no, mira, ahora queremos probar para que gire tantos grados y le podemos decir, de manera exacta, gira estos grados y la mayoría de las veces va a funcionar bien. El EV3, por ejemplo, es bastante robusto. De hecho, la principal ventaja que tiene el EV3 contra el Spike es que es más fuerte. Hay algunas misiones donde ha pasado que de repente el Spike no tenía la fuerza para interactuar con alguna de las cosas que el EV3 sí tenía. Y bueno, hay algo injusto ahí en ese sentido, porque tal vez el EV3 sí llegaba o sí podía empujar con mayor fuerza y precisión alguna estructura que se tenía que empujar. Pero, por otro lado, los giroscopios del EV3 es sabido que se descalibran bastante, más de lo que deberían. Entonces, genera como este tema donde los chicos que tienen EV3 y dependen al 100% de los giroscopios, se encuentran con la mala noticia en el momento de competir que les funcionaba, después se le descalibró y el robot empieza a hacer cualquier cosa. De todos modos, siempre lo más que se pueda depender de los sensores es mejor, porque aparte los chicos están aprendiendo más sobre lo que es la robótica de verdad y no dependemos de no, hacer todo a ojo y ya está, que pierde la gracia de lo que es el desafío real, lo que es el aprendizaje, la parte de la competencia y del uso de la robótica. Pero además de eso, como que refuerzo acá con la explicación de por qué, encima puntualmente con los Spike, recomiendo fuertemente que sí usen los sensores. Y en este caso, bueno, el giroscopio para lo que tiene que ver con el giro. Si alguno de ustedes tiene EV3, no por eso los desaliento, les digo, no usen los sensores, sí es como que estén atentos a como tener un plan B, básicamente, si van a depender de los sensores o tener algún código que sepan que les sirva para calibrar el giroscopio. ¿Por qué? Porque, bueno, en el Spike el sensor se calibra solo, automáticamente, pero en el EV3 a veces se descalibra y tienen que usar un código específico para calibrarlo. Dicho eso, vamos a ver un ejemplo de cómo se programa usando entonces el giroscopio. Primero que nada, yo ya les había hecho como un pequeño spoiler que es que básicamente la estructura es, yo le voy a decir que se empieza a mover para la derecha, al tope, y eventualmente voy a tener que decirle que pare el movimiento. Algo que algunas personas hacen, dicen, bueno, yo acá lo que quiero hacer es una condición, ¿no? Sí, me detecta que avanzó tanto, que giró tanto el robot, entonces paro mi movimiento. Yo voy a agarrarme de esto para explicar primero otras cosas de lo que es el sensado, pero no se queden con esta idea de lo que estoy mostrando ahora porque hay un pequeño error, algo que después vamos a corregir en el uso del sí entonces. O sea, hay otros bloques de condición que son mejores que este. Pero bueno, por ahora lo vamos a dejar para que se entienda como algo sencillo de estoy preguntando una condición y si se me cumple, entonces quiero parar el movimiento. Entonces, si nosotros vamos a la parte celeste, que tenemos acá los sensores, van a ver que tenemos, por ejemplo, el sensor de color que nos permite preguntar
Le tenemos que decir, ok, en qué puerto estaba conectado. Nos permite preguntar si algo es de un color en particular. Después tenemos el fin de carrera o el que era como un botoncito, donde lo mismo, puedo ver si se presiona, si se suelta. Puedo medir el hecho de, ok, si se está presionando no solo superficialmente, sino al fondo. Puedo preguntar también por el porcentaje de, digamos, con cuánto porcentaje está presionado, 100% al máximo y 0% nada. Van a ver que en la parte de sensores hay algunos bloques que tienen como esta forma más puntiaguda, que tienen como triangulito en los puntas, y otros que tienen una forma más redondeada. Y de hecho, si ven acá en la parte de la condición, el redondeado como que no entra, no conecta, pero el puntiagudo sí yo ya lo podría poner ahí. Eso es porque las formas que tienen los bloques nos dan una pista de lo que hacen o lo que nos está diciendo. Los que tienen forma puntiaguda ya son una condición en sí misma. Lo que quiere decir es que nos están diciendo sí o no. O sea, nos están diciendo sí, esto está pasando, no, esto no está pasando. Cuando nosotros tenemos una pregunta de sí, ya el espacio que hay acá para meter un bloque es puntiagudo, porque nosotros lo que queremos preguntar es si está pasando esto o si no está pasando esto. O sea, nos quiere decir algo de sí o no, es algo binario. Por eso, en este caso, en el bloque puntiagudo, nosotros ponemos, ¿ves? Acá igual estamos viendo ejemplos de sensores, estamos con el sensor del botón, todavía no nos metimos en el caso del giroscopio, pero para ejemplificar esto y que se entienda. Acá podemos preguntar si se presiona, si se suelta, y la respuesta siempre va a ser sí, se soltó, o no, no se soltó. Pero bueno, es una respuesta de sí o no y lo puedo enganchar. En el caso este, donde a nosotros nos dicen el porcentaje en el cual está presionado nuestro botón. Eso no es algo de sí o no. Si a mí me dice 33% o 100%, yo como sé si eso es un sí o es un no. ¿Qué es lo que estoy midiendo? Yo no me puedo decir, bueno, no sé, 33%. Se cumplió una condición, no hay ninguna condición todavía. Entonces ahí es donde nosotros en operadores, la parte de los bloques verdes, tenemos otros bloques para jugar con mayores detalles. Por ejemplo, yo tal vez en vez de decirle, creo que se presione o que se presione con fuerza, le digo, no, mira, para mí, quiero que esto se detecte con tanta precisión que si se presiona más de un 67% se active, pero menos de un 67% no. Entonces yo le puedo decir, ok, perfecto. Entonces, acá van a ver que esto es más redondeado porque justamente es un valor o una variable. Puedo decirle que si el porcentaje en el cual está presionado es mayor a este 67%, entonces se cumple mi condición. Esta es como la manera general en la que se piensan las condiciones. Volvamos a la parte de sensores. Tenemos, bueno, también el sensor de distancia, lo mismo. Nosotros podemos directamente decirle, el sensor que está conectado en tal puerto, ¿está más cercano a, vamos a decirle, tantos centímetros, o más lejos, o justo al? Esto ya tiene la forma triangular para meterlo directo. O podemos ver la variable, ok, a cuánta distancia está. El porcentaje tiene que ver con el máximo que puede medir el sensor, que si no me equivoco es 200. O sea que si midiera 10% querría decir que hay algo a 20 centímetros. No recomiendo para nada usar el sensor de distancia en porcentajes, siempre es mejor usar centímetros. Pero bueno, entonces acá tenemos la variable y lo mismo. Si quisiéramos, podríamos agarrar y decir, listo, si la distancia es mayor a tantos centímetros, entonces cumple tal condición. Y después, este de acá, el que tiene el dibujito del hub, es justamente nuestro giroscopio. Tenemos un montón de cosas que podemos medir. ¿Por qué no acá no nos pregunta el puerto, como si nos preguntaban los otros, que nos decía tipo esto de puerto en A, puerto, etcétera? Porque como ya les dije, el giroscopio está adentro del hub. No es una de las cosas que se conectan por separado, sino que ya está integrado. Entonces no importa el puerto. Por eso es que también tiene el dibujito mismo del controlador. Porque es algo que ya está adentro. Hay como distintos bloques. Hay una condición que es el medir si se está inclinando, que de hecho nos habla acá como un simulador donde podemos ver, ok, si el robot se está inclinando en tales ejes. Nos permite ver cosas como, por ejemplo, si el robot se está sacudiendo, o sea, si está agitando, si se cae de un lugar. Son cosas interesantes. También nos permite ver la posición en la que está. ¿Viste? Dice la parte delantera hacia arriba. O sea, podemos medir si el robot de repente está en esta posición. Nos permite medir todo eso. Ninguna de esas tres que nombré primero nos sirve. Por eso las dije primero para descartarlas rápido. La que más nos interesa es esta, ángulo de cabeceo. Que algunos dicen, ¿qué es cabeceo? ¿Qué es cabeceo? Ahí podemos elegir las tres opciones que son cabeceo, alabeo o guiñada. Estos son términos que se usan bastante en aviación, por ejemplo.
nada que ver, pero bueno, sirve como para ejemplificar o por si los chicos preguntan, que tienen que ver con los 3 ángulos posibles de rotación que tiene cualquier objeto tridimensional. Si nosotros tenemos nuestro robot acá, esto en sí podría rotar en 3 ángulos posibles. Sobre el piso es este de acá, pero también teóricamente el robot podría girar en este ángulo o podría girar en este ángulo. Otro ángulo posible de rotación no hay, en el sentido de que obviamente yo lo puedo girar así como en diagonal, pero ese giro lo puedo representar como una suma de un giro en este ángulo y otro giro en este ángulo. Después hay, si uno quiere profundizar, hay conceptos matemáticos súper interesantes que se llaman cuaterniones, que, o sea, si se quieren romper la cabeza estudiándolo por horas y aún así que cueste entenderlo, los reinvito porque es súper interesante. Pero nada, son formas de representar giros usando 4 ejes. Eh, es algo, un tema muy interesante y se usa mucho en lo que es el desarrollo de videojuegos, por ejemplo, para hacer que objetos tridimensionales en mundos 3D giren de maneras más específicas y se pueda determinar mejor la posición actual en la que está cada cosa. Acá no estamos viendo ese tipo de cosas tan avanzadas, por suerte, así que vamos a trabajar las rotaciones como eso. Tenemos 3 ángulos posibles. Cabeceo justamente es como se le llama a este, digamos, cuando nosotros tenemos que, esto es la parte delantera que hacia acá avanza, este es el cabeceo, se le puede pensar como justamente la cabeza, que es la parte de adelante haciendo así, digamos, por eso es el cabeceo. El alabeo es este giro así, que lo mismo, por eso también mucho de la cuestión de aviación, porque tenés como las alas. Y por último, la guiñada es el giro en este eje. Como siempre, a mí me gusta dar toda la explicación en distintos niveles, pero ustedes después van a poder medir con sus chicos, dependiendo de cada caso. Tal vez todo esto que dije, ustedes se den cuenta, no, bueno, va a ser más fácil que los chicos ya entiendan directamente decirles, hay que poner guiñada, ¿por qué? Porque, bueno, guiñada es este ángulo acá, o puede haber otros chicos que digan, no, de repente están en la especialización de físico-matemático y nos reinteresa que aprendan otros conceptos y bienvenido sea. Pero bueno, nosotros acá lo que queremos medir entonces es el ángulo de guiñada. Guiñada es este ángulo. ¿Por qué? Porque obviamente nuestro robot no va por las paredes, ni se va a poner a hacer así como si fuéramos un taladro hacia adelante, sino que va a girar en este sentido siempre que gira. Entonces, como ven, está redondeado, o sea que es una variable. Nosotros queremos saber cuánto es que gira en ese eje. Acá lo mismo, vamos a operadores entonces, y podemos decir, ok, si el ángulo. Imaginemos un caso donde queremos que el robot gira hacia la derecha, ¿no? Está avanzando así y gira exactamente a la derecha, 90 grados sería. Entonces yo le digo, sí, llegó a los 90 grados. Ya esto, por suerte, es medio mágico y sabe la unidad en la que estamos hablando. No hace falta decirle grados. O sea, ya pongo 90 y como estoy comparándolo con un ángulo, automáticamente sabe que 90 es 90 grados. Si hubiera algo de tiempo, sabría que es 90 segundos y así. Entonces, en este caso, yo acá le pregunto, si es 90 grados, entonces para el movimiento. En la teoría podríamos decir que esto va a funcionar, en la práctica no funciona por distintos motivos. Pero lo importante es que se entienda la base. Yo estoy haciendo una pregunta acá al sensor, le estoy preguntando al sensor, ¿cuántos ángulos, cuántos grados tengo? ¿Cuál es mi ángulo? Y si eso es 90, entonces quiero que se frene. La razón por la que esto no funciona, principalmente es una que es la manera en la que se ejecutan los códigos. Generalmente nosotros, el código va de arriba hacia abajo, va haciendo instrucción por instrucción. Entonces nosotros, acá lo que está pasando, le estamos diciendo, ok, fíjate, o sea, seteá, fijá cuáles son los motores que vas a estar usando para moverte. Después, este es los centímetros que son la vuelta recorrida, la rotación del motor o cuánto es lo que mide nuestra rueda. Después vas a setear la velocidad del robot. Después te vas a empezar a mover hacia la derecha, en el lugar. Un instante después pregunta, ok, el ángulo de guiñada, ¿no? El ángulo de la dirección en la que me estoy moviendo, ¿es de 90 grados? Y la respuesta a esa pregunta es no, porque todavía no lo es. Y ahora el robot se va a quedar como listo, yo ya hice la pregunta. No me la va a volver a preguntar. Ahí el robot preguntó, ok, ¿fue 90 grados? No, no es 90 grados, listo, terminé las instrucciones. Y lo último que se quedó es con empezar a mover a la derecha. Y el robot entonces va a empezar a girar, a moverse hacia la derecha infinitamente, o sea, girar en el lugar. Porque el momento en el que preguntó si este ángulo era de 90 grados, no lo era. Y después no volvió a preguntar. Entonces, hay distintas maneras de encarar esta problemática. A veces lo que se hace es empezar a usar bucles, donde si yo ya sé que esto es lo último que quiero que haga, puedo simplemente
por siempre preguntar si ese ángulo de 90 grados y entonces ahí después parar el movimiento, porque sí, siempre va a preguntar, ¿es 90 grados? No, 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 sí, y ahí frena. Eso funciona, pero el problema es que, como ven, cuando uno usa un por siempre, yo ya después no puedo conectar más bloques abajo del por siempre. El por siempre es lo último, es como, ya está haciendo esto y fin. Generalmente no nos sirve en estos casos porque el robot queremos que cuando cumpla ciertos movimientos después siga avanzando, después vuelva al lugar de inicio. Para eso hay otro bloque que es bastante sencillo para nuestro como caso, que es el de esperar hasta qué. Acá para tampoco generar confusión, cuando decimos esperar hasta qué, no quiere decir que el robot espera quieto. O sea, esperar no es quédate quieto. Esperar es esperar para la siguiente instrucción, pero mientras estás haciendo lo que venías haciendo, no es esperar en el lugar. Entonces, si yo le digo, empezate a mover a la derecha, y después le digo, esperá hasta que se cumpla tal condición, y después le voy a parar movimiento, esto sí va a cumplir lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque el robot se empieza a mover a la derecha y sigue hacia la derecha hasta que se cumpla la condición. ¿Por qué? Porque cuando se cumpla la condición, va a leer la siguiente instrucción, y la siguiente instrucción que le dijimos es parar movimiento. Si nosotros no le dijéramos parar movimiento, acá no es que entonces cuando pase esto se va a frenar. Cuando pase eso, también se frena, o sea, frena el código, pero aún así va a seguir girando a la derecha, porque es la última instrucción que había. Si yo le pongo acá parar movimiento, ahí sí para el movimiento. Esto, otra vez, ahora sí, en la teoría debería funcionar y en la práctica puede funcionar. Hay dos detalles más que son como buenas prácticas que está bueno tener en cuenta para asegurarnos de que no haya errores y que sea más como prolijo, exacto, preciso, etc. El primero es lo que tiene que ver con la unidad de medida. Nosotros sabemos que esto lo está preguntando como constantemente. Siempre ahora va a estar preguntando cuál es el ángulo de mi guiñada. No sé, puede ser que empezó a girar 1 grado, 2 grados, 3 grados, 4 grados, 5 grados, 6 grados. Va a estar preguntándolo hasta que en algún momento va a ser 90 y ahí va a dejar de preguntar porque ya lo liberamos, esa línea de código, y va a avanzar con todo lo demás. Que acá dice para el movimiento, pero yo podría después tener como que, no sé, disculpe, que avance, que siga girando, que haga otras cosas, que prenda las lucecitas, lo que sea, ¿no? Pero bueno, todo lo que venga después, no me importa ahora. El punto es, cuando estamos en este bloque, nosotros vamos a estar constantemente preguntando con una cierta frecuencia, lo hace solo el robot, cuál es el ángulo de mi guiñada. Y el tema es que esa frecuencia es rapidísima. O sea, de hecho, yo les dije 1 grado, 2 grados, 3 grados, pero generalmente es tipo 0.001 grados, 0.002 grados. Es una precisión bastante amplia. Pero no recorre todos los números. ¿Qué quiere decir esto? Tal vez dice 0.001, después 0.004, después 0.007 y así. A lo que quiero llegar es, tal vez el robot cuando está llegando para 89, dice 89, 89 punto y pico, 89 y pico, 90 punto algo, 91, y se pasa del 90, y tal vez no llega a justo el valor de 90. El problema es que nosotros acá le estamos preguntando si es exactamente igual a 90 grados, pero tal vez se pasó en la medida, pasó de 89 a 91, esa es como la manera más grotesca de decirlo, más brusca. Realmente nunca saltaría de 89 a 91, pero lo que puede pasar es que salte de 89,9 a 90,1 y se saltea a ese 90, y eso es la típica de que a veces el robot decimos, pero si está todo programado bien, y se empezó a girar en círculos, porque nunca volvió a valer 90, porque después de 90 subió y subió y subió y quedó ahí. Lo que es recomendable hacer para estos casos es, en vez de decirle que sea igual a 90, vamos a usar un bloque de mayor. Entonces decirle, ok, vamos a depender de que sea mayor a 90, o si alguno quiere una, no sé, más exactitud, puede decir, ok, mayor a 89,9. Hay algunos que prefieren ponerlo así. Pero bueno, esa diferencia de 0.0001 grados no nos suele afectar tanto a la larga. Pero bueno, esto lo que nos asegura es, mismo, no sé si acá tenemos un mayor o igual. Bueno, es una lástima que no esté el bloque de mayor o igual, pero la forma más correcta sería poner un bloque que dijera mayor o igual, porque ahí nos garantiza que en 90 frena y también si es mayor. Pero básicamente a lo que quiero llegar es con esto es, ok, cuando llegó, frenó. No importa si me pasé por una infinitesimal, por muy poquitito, porque listo, ya me lo detectó y frenó, porque superó ese límite que yo le di. Si es 90, si es 89,9, lo que sea, ahí se frena y sabe que tiene que seguir. Eso va a funcionar. O sea, ya ahora sí, nosotros acabamos de lanzar el robot le dijimos que gire hacia la derecha, ahora me está como detecta que el ángulo de la guiñada es 90, frena el movimiento
y empiezo a moverme. De hecho, generalmente, si yo quiero cambiar la dirección de movimiento, o sea, si después de haber movido a la derecha yo quiero ir para adelante, teóricamente no necesito parar el movimiento. Puedo directamente seguir avanzando. Sí queremos parar el movimiento cuando de repente ya estamos enfrente de un desafío y queremos hacer que un brazo interactúe con algo. Ahí obvio que vamos a parar el movimiento y después activar individualmente el motor que tiene el brazo. Esto sí, el motor que tiene el brazo lo vamos a mover con los bloques azules, obviamente, porque eso ya es un motor independiente que le vamos a decir que se mueva tanto, etc. Pero cuando no queremos que el robot se frene, no hace falta usar parar el movimiento. Podemos directamente decirle que después de haber girado, sí, a veces se pueden usar también los bloques en control si queremos hacer que espere tanto tiempo antes de seguir moviéndose. A veces sirve por una cuestión de que si viene con envión. Eso es otra cosa que también después lo podemos ver en mayor detalle, pero en la parte de los bloques que se agregan, esto es lo que yo les dije hace un rato, de si vamos a extensiones, más movimiento, más motores, hay unos bloques que nos permiten jugar con cómo se comporta el motor cuando se frena. Si es que dice frenen, mantienen la posición o se desplacen. Esto lo que nos hace, lo que nos cambia es si yo le digo que se frena, ok, pero sigue con el envión con el que venía, o se frena se planta ahí donde está. Entonces hay veces que algunos chicos prefieren decir, no, bueno, sí que se desplace y hago que espere tanto tiempo, o le digo, no, que se plante, pero después ya automáticamente le hago que haga el siguiente movimiento, entonces no necesito hacer que espere tiempo. Eso ya también queda a decisión de cada uno de los chicos. Volviendo acá entonces, yo puedo decirle, ok, hagamos un ejemplo muy sencillo. Digamos que queremos hacer que el robot avance 10 centímetros, gire 90 grados, avance 10 centímetros y vuelva a girar 90 grados. O mismo, un ejercicio que a veces me gusta a mí hacer para los chicos es que hagan como un cuadrado, infinitamente, que siempre esté haciendo como el avanzar, girar 90 grados, avanzar, girar 90 grados, avanzar, y que se quede así en bucle. Pero bueno, eso sería como el comienzo de eso. Después, una vez uno tiene todo, lo que suele hacer acá es poner el por siempre. Pero esto quedaría ahí afuera. Ok. Entonces haces que avance, gira a la derecha y vaya haciendo todo el recorrido. Ahora, saliéndonos de eso, que probablemente sea una actividad que les deje para hacer para la semana que viene o la semana que viene para hacer para después, lo de hacer el cuadrado, porque está bueno que lo practiquen los chicos para entender bien lo que es el uso del giroscopio. Hagamos ahora la versión reducida, que es avanzamos, giramos a la derecha, avanzamos, giramos a la derecha y está, o a lo sumo volvemos a avanzar. Entonces, avancé 10 centímetros, giré a la derecha, cuando pasaron los 90 grados, volví a avanzar 10 centímetros y ahora quiero volver a girar a la derecha. Entonces yo puedo agarrar y decir, listo, bueno, giro a la derecha, otra vez le voy a decir que empiece a moverse hacia la derecha y cuando me detecta los 90 grados, que se frene, que pare el movimiento ahí. Yo puedo decir que avance 10 centímetros más, que después pare el movimiento. Esto, antes de que alguno otra vez que se haya dado cuenta se infarte, no va a funcionar. Y ahora explico también por qué. Es el último detalle que falta y ya dejo de trampas, de cosas que no funcionen y que ya esté todo más lindo y prolijo. Esto, si alguno tal vez lo hizo, que le puede haber pasado de decir acá, festejar, genial, pudimos por fin hacer que ande el giroscopio, porque lo detectó bien, los 90 grados, avanzó y ya está. Volvamos a hacerlo, listo, queremos que vuelva a girar, que gire otra vez 90 grados y vemos, no giró nada, porque ¿qué pasó? Lo que pasa es que el ángulo de la guiñada es lo que se llama como acumulativo. Quiere decir que desde que le damos play al robot, va a estar constantemente mirando cuál es ese ángulo que tiene, esos grados que tiene nuestro giroscopio. Entonces, si nosotros arrancamos con el robot yendo para adelante, este es nuestro cero, por así decirlo, de 0 grados, cuando giramos el robot a 90 grados, ahora quedó en 90 grados, y después cuando volvemos a girar, el ángulo va a seguir siendo 90 grados, porque nuestro punto de referencia quedó de cuando se inició el programa. Cuando se inició el programa, esto era 0, y ahora que ya está el robot girado desde respecto a cuando inició, ahora está en 90. Entonces, para la perspectiva del robot, volver a girar otros 90 grados más sería pasar 180 grados. Porque viene de 90 y ahora tiene que girar otros 90 más. Ahora, obviamente, esto sería un quilombo si nosotros tuviéramos que traquear para cada instancia cuántos grados acumulados tiene. De hecho, ni hablar cuando empieza a haber giros que no son de 90 grados.
Yo tal vez tengo que el robot giró 130 grados para la izquierda, después 70 para la derecha, después de una vuelta, después... Y ya no sabemos para dónde, cuánto tenemos que sumar. Para eso hay un último bloque que nos facilita la vida. Yo podría simplemente agregarlo y ya está, y decirles, úsenlo, pero me gusta explicarlo de esta manera porque así se entiende el por qué se hacen las cosas que se hacen. Hay un bloque más, que yo lo tenía suelto por ahí, pero bueno, lo vuelvo a agarrar, que dice fijar ángulo de guiñada a 0. Este es el único bloque que hay en la parte de acá de sensor del giroscopio que no es ni de los redondeados ni de los triangulares, porque no es ni una variable ni una condición, es un bloque que ejecuta una acción. Y que justamente la acción que ejecuta es fijar este ángulo en 0. Básicamente es, no me importa tu historia, no me importa tu pasado, no me importa si ya diste una vuelta antes, si hiciste lo que hayas hecho, a partir de ahora, este es tu nuevo punto de referencia, este es tu nuevo 0. Entonces, la buena práctica acá es siempre antes de empezar a censar, o incluso antes de empezar el movimiento, si se quiere, o sea, antes de movernos hacia la derecha, volvemos a decirle, ok, este es tu 0. Este es tu nuevo eje de referencia. ¿No? Ahí va. Este es tu nuevo 0. Entonces, la primera vez siempre va a funcionar bien porque si nosotros solo estuvimos avanzando recto, va a ser en 0. Yo lo recomiendo poner también la primera vez porque pasa mucho esto que los chicos tal vez agarraron el robot, lo prendieron, están configurando cosas, y después lo apoyan. Y entre que lo prendieron y lo apoyaron, tal vez detectó que el sistema de referencias era mirando para la luna. Entonces, tal vez se les descalibra lo mismo. Pasa mucho, sobre todo con EV3, que EV3 saltó, que ya lo agarraron, lo prendieron agarrado y ya no sabe dónde está parado. Spike, otra vez, yo les dije, tiene una calibración automática que anda bastante bien cada vez que se prende de vuelta el programa, pero tampoco hay que tentar a la suerte. Entonces, sí, una buena práctica es tenerlo apoyado y prenderlo apoyado, pero más allá de eso, como sabemos que son chicos, están emocionados, están a las corridas con la competencia, se están pasando el robot entre ellos, de un lado para el otro, puede pasar de que de repente lo prendieron y entre una cosa y la otra no quedó exactamente como en el ángulo 0 hacia donde está avanzando. Yo recomiendo ponerlo siempre. Antes de que empiece a girar a la derecha, fijan el ángulo de la guiñada a 0. Entonces lo mismo en el otro giro se fija a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que, ok, yo ahora, el problema que les planteé todo antes de, no, pero acumuló 90 grados porque ahora nuestro robot está de costado, ya no me importa. Ahora yo le dije, esto es 0. Listo. Entonces empiezo a girar a la derecha, empiezo a sumar la vuelta 1, 2, 3, 20, 30, 40, 90. Ahí llego a 90, por más de que ese era en mi histórico 180, no importa. Ahora es 90 porque yo le dije que este era de vuelta mi 0. Y puedo, la próxima vez que tenga que volver a girar, volver a decirle, ok, vuelvo a fijar el ángulo en 0. Déjenme ver cómo estamos de tiempos. Está bien, quedan 10 minutos. ¿Cómo se sintió esta parte de los sensores? ¿Está bien? ¿Se sigue? ¿Confían? ¿Desconfían? ¿Tienen ganas de probarlo después? Yo esto voy a tratar de armarles como algún documento, como con los ejemplos también subidos, porque yo sé que obviamente una cosa es entenderlo, otra cosa es sabérselo de memoria. Que uno no se lo sepa de memoria no quiere decir que no lo entienda, simplemente que está bueno tener la ayuda a memoria, porque tal vez se pierde alguno de todos estos detalles. Así que, como dije, en el documento que yo les había armado como para esta clase, no está esto, porque no pensaba meterme todavía con los sensores, pero es una realidad también que somos todos adultos y vamos más rápido que si fuera a explicar con los chicos, obviamente. Así que por eso pudimos llegar a explicar estas cosas. Así que nada, yo después voy a armar, también voy a insistir en que me den el acceso en el Classroom este que tienen, para poder subirles por fuera lo que es el PowerPoint, algún PDF o otra cosa como ejemplos, o algún proyecto mismo que puedan descargar y abrir con las distintas cosas que estuvimos viendo, sobre todo para lo que es el uso de sensores. Nos quedan 10 minutos, siendo que tal vez es como mucha carga y medio despropósito ponernos a tratar de las apuradas, usar un sensor y no llegar en 10 minutos. No sé si tal vez tienen alguna otra duda, otra cosa que quieran que veamos, mismo cosas así como el estilo del ascensor o cosas de ese estilo, para aprovechar esos 10 minutos así y después la semana que viene meternos rápido con lo que son los dos sensores que quedan, que son más rápidos que estos, o sea, el de color y el de distancia. Igual un poco con lo que ya explicamos, medio que
se van a poder dar una idea de cómo se usan, ya se puede pilotear bastante bien. Em, y después meternos más de lleno en lo que son los desafíos, o bueno, otras dudas que puedan surgir. Em, entonces, dicho eso, creo que voy a dejar de compartir pantalla. Eso, no sé si hay alguna duda puntual, algo como que quieran saber, les dé curiosidad de algo que, de los proyectos con los que están también. Que se les ocurra. Pero ¿cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, y sin contar la cuenta principal, ¿no? O sea, son 11 personas. Les juro, me habían dicho que íbamos a hacer como 100 personas. Pensé que íbamos a hacer un montón. Pero bueno, siempre está bueno también esta cosa más así personalizada. Así que eso. Si quieren aprovechar alguna duda que pueda haber, Yo quiero hacerte una consulta. dale. Vos sabés que en una escuela agraria que trabajo, Ujú. estamos con un proyecto de noveno, que estamos Sí, creando un robot plantador. sí. Lo estamos haciendo con Lego, ¿tá? Porque estamos creando un prototipo. Después, Ujú. tal vez que más adelante se lo haga real. Y uno de los Genial. mecanismos es que baje una varilla, que Ujú. haga un agujero y después que dispense la semilla. Y estábamos justamente con el tema ese de las rotaciones, porque ¿qué pasa? El agujero debe ser cada 10 centímetros en el terreno. Entonces Sí. estábamos con ese tema de la rotación, de cuánto mide el ancho de la rueda y todo eso. Ujú. Pero ahora estamos trancados con el hecho del bajar la varilla para que haga un agujerito y después también hacer como un dispensador de semilla, que baje una semilla también. Está Estamos genial. trancados en eso. Ujú. Para el tema del agujero, ¿ya encararon por algún lado o todavía esa parte no? Sí, le pusimos uno de los motores, Sí, pero hace un movimiento medio tambaleque, ¿no? Porque claro. gira y baja la pajita, hace este movimiento así, Ujú. pero porque está medio inestable todavía. Nosotros queremos algo que sea Claro. más directo, Más con directo. Está fuerza. bien. Sí. Sí, a mí de primera se me ocurren dos formas. O sea, una es que usen un mecanismo más que como una pajita, como una especie de cuchara, digamos, una suerte de cuchara. Lo que podrían hacer es, si ya simplemente conectan esa cuchara al motor, que la misma cuchara al girar, no toque la tierra y cuando tiene que tocarlo hace como truqui y levante la tierra si está como bien posicionado y pueda hacer esa suerte de agujero. Ahora, si no la otra, si quieren como mayor precisión en el movimiento vertical, hay algunos ejemplos que les puedo buscar después de armado del robot, que lo que hace es conecta el motor con un sistema de engranajes Eso, el que, engranaje es lo que no se nos está ocurriendo claro, todavía cómo ujú. hacerlo. Sí, hay unas estructuras que lo que permiten es como cambiar la dirección de rotación y podés con los engranajes, se tiene que agarrar bien, pero hay unos ejemplos ya hechos, les tengo que buscar y mandar. Tiene que ver más con mecánica esta parte, pero sí, hay unos ejemplos de mecánica que lo que te ponen es el motor el grande, conectado a unos engranajes que invierten la dirección y justamente te permiten hacer un movimiento que Girar vaya. así que haga como, no sé cómo explicarlo, es como remolino así, ¿no? Que vaya agujereando el piso, el Sí, suelo. más que remolino, lo que hace es como bajar y subir. Y Eso, bajar. sí, si ustedes tienen. Y Claro, cuando si ustedes toque tienen algo. eso, que haga que gire, ¿no? Que haga Sí, ese esa, movimiento de hacer el esa parte agujero. es más complicada. Se puede hacer. Para lograr eso, Mm, muy al aire, ¿no? Lo sí, que habría que hacer es que el propio palo, digamos, que hace el agujero, sea ujú, en sí mismo un engranaje también. Entonces, nosotros tenemos. Habrán visto que hay muchos de los palos de Lego que tienen como ya ranulitas para poder hacer que sí, giren. sí, Entonces sí. lo que se puede hacer es que la rotación, por un lado, cause este movimiento Claro, que haga algo rectilíneo, posición arriba, pero al ¿no? mismo tiempo que genere la propia rotación del palo. La Hay rotación. formas, no sé si hay algún ejemplo ya de algo Ah. tan complejo que tenga ambas partes. Esta estructura de engranaje que queremos hacer para que ese palo haga Ujú. ese movimiento con los engranajes es lo que nos está complicando.
Claro. Está- la- Sí, de todos modos, yo creo que si la Tierra, o sea, depende ya del caso de prueba, ¿no? Pero si la Tierra está lo suficientemente trabajable, con que ya haya algo que agujeree ahí recto, debería poder generar el agujero, como Sí, sí. desplazando la Tierra hacia los costados. Creo que, Maqueta, cuando lo vayamos a demostrar, que esté en una maqueta con el suelo ya claro, pronto para hacer eso, ¿no? Que no se tenga tal que... cual, El suelo ya está pronto para plantar. tal cual, sí. Es un prototipo que lo estamos haciendo en Lego, con el Lego. Otra forma también que se me ocurre es que podrían tal vez tener una suerte de tapita o alguna especie de, yo no sé, ustedes tienen el palo con la tapita. Lo que digo con una tapita, lo que me refiero es que cuando cae, se hunde, la tierra después empieza a levantarse sobre la tapita y cuando levanta, ya Ujú. la propia tapita levanta la tierra y que tal vez haya, es más complejo también, pero puede haber un sistema donde el motor, no sé, como que se echa hacia atrás y que tenga un recipiente interno, entonces vaya tirando la tierra hacia adentro suyo, Ujú. como si fuera Wall-E, digamos, va agarrando las cosas y las tira hacia adentro, y eso ya sí o sí te asegura que hizo un agujero, porque la tapita al entrar, primero como que va acomodando, pero después la tierra como que cae dentro de la tapita, levanta, se tira hacia adentro. Que en ese momento no es fácil y no podrían hacerlo con un único motor, tendrían que tener dos motores, uno para lo que es un eje de lo que es volcarlo de la tapita y otro para lo que es el bajar y subir. Ah, Eh, Otra forma también que pensamos hacer es que haga un surco, que cuando el robot se vaya trasladando, vaya haciendo un claro, surco. claro. Y ya la parte de atrás del robot vaya tapando ese surco. Ujú. Entonces Sí, tendría que hacer el surco, parar a los 10 centímetros, por ejemplo, que baje, después cuando continúe va tapando con la parte de atrás. Esa también, claro, y aparte, sí, no es mala, que siempre está agujereando, como que ya se clave y que por atrás sí, vaya después como... sí, eh, tapando. sí, sí, y bueno, después para la parte del plantar es como lo más complejo en sí, pero a primeras lo que se me ocurre es que puede haber un recipiente que caiga por gravedad, digamos, y que haya una especie de motor que tenga una tapita, Sí, lo sea un habíamos cartoncito, lo que sea, hecho pero con un que, aerobit, ¿viste? Con un servomotor, hacer el recipiente, claro, hacer una pajita y que ujú, que haya un servomotor que es el que da el pase de claro, sí, la tal semilla. cual. Tal cual, sí, si está contra una pared y si golpea con algo, lo cierra o lo tapa o lo que fuera. Exacto, sí, Sí, eso. Pero tal son cual. varias ideas que tienen los gurises ahí que andamos Ujú. en Sí, esto. sí, sí, sí. Está perfecto. Respecto a la pregunta que dejaron ahí en los comentarios de cómo lograr mayor precisión en la pista, siempre, o sea, tenemos que ser todos transparentes con el hecho de que perfecto nunca va a ser, lamentablemente. Y a veces yo también soy un poco crítico en lo que son las pistas que hace la gente de Lego. El año pasado, por ejemplo, no me gustó tanto la pista, era todo muy monocromático, todo muy azul. Entonces, como que no se podía jugar mucho con lo que era detectar el color. Depende del año, a veces es más colorido, a veces es menos colorido. Pero bueno, ese tipo de detalles son las respuestas que yo les puedo dar de cómo ganar más precisión es depender más de los sensores. Tenemos que ser conscientes de, bueno, la situación en la que nos encontramos. Lo que quiere decir es, si vemos que todas las estructuras son bajas y bueno, el sensor de distancia no lo vamos a poder usar. Ahora, siempre los sensores nos permiten adaptarnos mejor al entorno y ganar mayor precisión. Eso. Y después, sí, también recomiendo mucho jugar con las velocidades. Ir más rápido es bueno a veces porque estamos en una carrera contra el tiempo, pero a veces por ir muy rápido, sí, nos vamos a perder todo y tenemos que tirar 3 veces, nos conviene decir un poco más lento y que en una pasada salga bien. Entonces sí, jugar con las velocidades está bueno, en los momentos donde hay que ir en línea recta podés ir más rápido, pero después cuando tenés que acercarte a la estructura para resolver la misión, tratar de reducir la velocidad, asegurarse de que tenga esto, yo recomiendo que no esté el desplazamiento activado de los motores, o sea que cuando frenás el movimiento, frene en el lugar y que no siga de largo, porque es más difícil de medir. Recomiendo también el tema de los giros, hacer giros en el lugar y que no sean tan con, con desviación, porque lo mismo, es más difícil tener precisión ahí. Generalmente lo que pasa es que nosotros tenemos como hay una proporcionalidad indirecta, si se quiere, entre lo que es la precisión y la velocidad. O sea, pero como en la vida, ¿no? Pues si nosotros somos más precisos y decimos, ok, no sé, estoy ordenando una biblioteca, y voy libro por libro, y digo, bueno, me quiero tomar el tiempo de que quede muy prolijo, muy acomodado, muy esto. Estamos siendo súper precisos, tenemos cero chance de que algo esté mal, de que algo
esté desacomodado, desorganizado, pero nos lleva más tiempo. Ahora, la otra opción es, bueno, no, tengo poco tiempo, y tal vez fui menos preciso, tal vez me equivoqué, puse algo mal. Bueno, lo mismo pasa acá con el caso del robot. Está muy bueno, sobre todo en las primeras veces para un grupo, tratar de apuntar lo más posible a ser más precisos y también así se evita que se frustren por el hecho de que no les haya salido nada. Generalmente es peor la frustración del chico de no me salió nada que la de no me dio el tiempo para hacer todo, pero al menos cumplí una o dos misiones. Entonces, si son las primeras veces que participan, siempre sí, mejor esos como tips que fui tirando para tener mayor precisión. Ahora, ya participaron más veces, ya tienen todo de precisión y ven, che, no llegamos a hacer las misiones, con suerte hacemos 3. Tienen que ser conscientes de que para ganar más velocidad van a tener que sacrificar precisión. Y ahí no hay o sea, no hay una respuesta correcta. Cada grupo tiene dentro de las decisiones que toma y las diferencias que hay en los equipos es hasta qué punto sacrifican la precisión, hasta qué punto dicen, bueno, metámosle más velocidad, bueno, metámosle que acá el giro sea más sino más, bueno, ahorremos este paso y hagamos que las 2 misiones estas las haga de corrido para llegar a más cosas. Eso es lo mismo. Teóricamente, si uno hace una misión por vez, es un programa por misión y es el robot va, hace la misión, vuelve, va, hace otra misión, vuelve. Y tenés más precisión, sí, porque no tenés ninguna chance de que se haya trabado por algo, con algún objeto de camino, que sabes que siempre lo lanzaste desde una posición inicial, pero perdés mucho más tiempo, porque si vos tenés 2 misiones que están al lado y tenés que hacer que el robot vaya hasta una, vuelve, después vaya hasta la otra y vuelva, tal vez todo eso te llevó 1 minuto, cuando entre que fue, volvió, hizo una y le hizo la otra, tal vez lo hacías en 30 segundos o en 40 segundos. Y esos 20 segundos te pueden dar un extra para hacer otra misión más entera. Entonces eso, bueno, ahí medio que contesté todo medio juntos, o sea, como que di distintas ideas de cómo ganar más precisión, pero sepan que no es que la precisión lo es todo, si todo es precisión, no llegan a resolver todas las misiones. Yo recomiendo, si es la primera vez que participa el grupo, que prioricen la precisión, pero la velocidad es importante también porque al final del día es una carrera contra el tiempo y bueno, los puntos son determinantes para ver quiénes pasan, quiénes ganan, al final del día eso. Pero bueno, obviamente si uno no es preciso y por querer hacer todo rápido no resuelve ni una sola misión, tampoco suma puntos. Así que es ese equilibrio entre ambas cosas. Solo precisión no se llega a hacer todo, solo tiempo suele estar todo desprolijo. Eh, Eso. Es como respuesta general en cuanto a priorizar. Que al final del día es un poco como si estuviera leyendo, no sé, el horóscopo, porque sé que les estoy diciendo, bueno, puede ser un poco así, un poco así, pero bueno, espero que se entienda un poco más allá de eso de que sí, o sea, los chicos tienen que encontrar el equilibrio, no hay una respuesta de esta es la posta, sino que es un poco y un poco dependiendo de cómo los chicos lo vayan sintiendo, sí está bueno entender las formas en las que se regula eso, como uno es que dice, bueno, quiero priorizar la precisión, ¿ok? ¿Qué hago? Bueno, eso. Y tratar de hacer de a menos misiones juntas, lanzarlo siempre en una misma posición, bajarle la velocidad, los giros que no sean muy bruscos ni que no sean con desviación, sino en el lugar. Tratar de siempre ir parando el movimiento cada tanto. Sí, depender de los sensores cuando haga falta. Cuando no usamos sensores, usar distancias exactas y no tiempos. Eh, y me estaba olvidando de alguna más probablemente. Pero bueno, eso, básicamente como respuesta general. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta más rápida que alguno se haya quedado que quiera hacer. Ya estamos en hora, pero si alguno me quiere preguntar algo, últimos minutos me pueden decir. Y si no, bueno, damos por finalizada la clase de hoy.